Hola a todos y bienvenidos a Salvando el LOL, capítulo 45. Le he metido una ostra al micro, pero bueno, aquí estamos. Nada, podcast bastante rápido los temas que vamos a tocar. Vamos a empezar, obviamente, hablando de el off-topic. Off-topic más importante ha sido mi cumple. Luego, aparte, hablaremos también de AC Esports, Azulejo Deportes Electrónicos, equipo de Esports Club, ¿no? El equipo al cual represento como influencer. Y luego, bueno, ¿por qué hablaremos de ellos? Pues porque han llegado a la final de la Hashtag Series 4. Ya contaremos y repasaremos un poco rapidito su camino por ahí, que ha sido un camino bastante corto porque ha sido un torneo pequeñito, ¿no? Aparte de eso, luego ya nos vamos con lo más importante, que es hablar de Movistar Koi, o Mad Lions Koi, o Mad Lions, o Splice, o Dignitas EU, como queráis llamarles, que han ganado la League of Legends EMEA Championship antes que Fnatic, desde que han cambiado de nombre, por ejemplo, y una organización que lleva menos de 2 años, teniendo en cuenta que con Rogue no lo contamos porque es otra fusión distinta, ha conseguido pasarle por la derecha, por la izquierda, por encima y por debajo al club que tanto quiero. Así que hablaremos de eso y mucho más en este podcast. Como veis, la garganta jodida. Me he tomado un poco de miel, vamos a hablar tranquilos, no voy a super ultra forzar la voz, voy a beber cada poco tiempo y no elevaremos el tono. Hoy no es día de enfadarse. Fnatic ha perdido, no hay nada que quejarse. Ya está, no pasa nada. Ponemos voz radiofónica, os hago un poco de ASMR, os digo cosas bonitas y ya está. Entonces nada, primero off topic de todos, porque como sabéis cómo empieza esto, con off topic. El podcast va de que yo cuente mi vida. Luego las 2 horas que hay después de que yo cuente mi vida hablando de League of Legends es una excusa. Primero topic. Me duele la cabeza con las gafas. Estos cascos me aprietan. Me he comprado unos sin ear. Creo que me llegan mañana. Sin gafas no veo una mierda en el PC. Es una locura. No leo nada. No leo nada. Segundo topic relacionado con mi cabeza, con mi cara. Hoy es la primera vez que me he maquillado en mi vida. No es la primera vez que me ponen maquillaje, pero sí que yo lo hago a mí mismo y que lo hago con un fin y no simplemente por, ay, qué capricho quiero maquillarte o me voy a maquillar para Halloween. ¿Por qué? Baucis, estás en el mes del orgullo y te has vuelto muy orgulloso, para no decir la palabra. Barbaridad de chiste. Sí, y aparte de eso, tengo unas ojeras de puto caballo y quería finalizar eso. No me gustan mis ojeras y hay dos opciones, o lo aceptas o lo cambias. Siempre y cuando no te vuelvas tóxico con tu cuerpo. Yo con mi cuerpo no soy nada tóxico porque me vi hoy al salir de la ducha. Buah, estoy buenísimo, chaval. Aparte del tema, las ojeras es algo que no se puede cambiar así de fácil y pues nada, me he puesto antiojeras. Me voy a acercar a la cámara para que veáis, a ver si se ve. Un momento que me voy a poner aquí el OBS. Yo creo que... Ahí, mira, hola. Estoy aprendiendo a ponérmelas. Me sigue haciendo sombra porque me hace cuenco para dentro los ojos, pero no se nota que tengo maquillaje, ¿verdad? Básicamente es eso, ¿no? ¿Se ha visto bien? Espero que sí. Y pues nada, no veo una mierda, voy a poner las gafas ya. Entonces, eso ha sido una de las cosas de hoy. Y eso ha sido un regalo de cumple que me han hecho, que es antiojeras, una máscara por encima por si acaso se me nota mucho el maquillaje y unas esponjas que de momento no has usado. No se nota, no. O sea, no se nota que tengo ojeras. ¡Qué barbaridad! ¡Qué bien! ¿Qué tal, Cuevas? ¿Las ojeras fueron parte de nuestra vida ya? Sí, fueron parte de nuestra vida y yo no me voy a estar maquillando todos los días, pero sí que, por ejemplo, en la boda de mi hermana me había gustado tener antiojeras. Tampoco es un drama. O yo qué sé, salgo de fiesta o quedo a cenar con mis amigos o lo que sea, se me marcan muchísimo en muchas fotos. Y no es un drama, no tengo complejo, no voy a llorar porque se vean, pero si puedo optimizar mi vida por un botecito que no sé cuánto vale, que hago así un poquito con el dedo, pues la optimizo, ¿sabes? Es simplemente estar un pelín más cómodo. No hay que poner puertas al campo, ¿sabes? Si es algo que puedes solucionar fácil y rápido, ¿por qué no vas a hacer? No por ello eres menos persona o te quieres menos, ¿sabes? La cosa es tener una relación sana con nuestro cuerpo y yo tengo una relación muy sana. Dicho esto, repaso de mi vida. Último podcast. ¿Cuándo se subió? Para contaros un poquito más la intro de mi vida. Lo tengo por aquí rápido. El último podcast se subió hace 5 días. Porque lo subí el día después, ¿no? Se subió el 4 de junio, pero se hizo el 3 de junio, que fue martes, efectivamente. Muy bien. Repaso mi vida, muy bien. Martes hice directo, nada más. Miércoles... No sé si miércoles o jueves también hice directo. ¿Hay algo destacable en miércoles y jueves de mi vida? No, no hay nada destacable. Viernes tampoco hay nada destacable en mi vida. Viernes, bueno, viernes sí, miento. Viernes quedé con unos amigos y fuimos a un sushi en cinta. Nunca había ido en España a un sushi en cinta. En Japón he ido a dos. Estaba bien. Igualmente me gustó. No me gustó más este de España, pero este de España es el sushi en cinta de verdad. El de que pasan las cositas y coges lo que quieras. En Japón a los que fui, a los que encontré y a los que justo puede pasar que había más. Y no es que en Japón no haya, es que no busqué bien o no tuve tiempo. Eran de pides y te llegan por una cinta, pero te llega por una cinta lo que pides. No puedes coger tú lo que te la gana, que es lo que mola.
Sin embargo, en este sí. Este iba pasando una cintita y iba cogiendo lo que había. La cinta tardaba en dar una vuelta completa, lo cronometré 3 minutos y pico. Muy bien, el sitio un pelín caro, la calidad muy normalucha, la experiencia muy divertida. Vas, te sientas, coges, pim pam, pim pum, perfecto, no tengo quejas. Repetiría con algunos amigos que no hayan ido o con gente que le apetezca porque es un sitio que está guay, es divertido, la calidad es muy normalita, el precio es muy normalita, es un pelín elevado, pero la experiencia merece la pena y yo me lo pasé bien por lo menos, que es lo que importa. Sale rodando porque es un buffet libre de sushi, pero muy guay. Después de eso fuimos a nuestro plan favorito, el casino. Es broma, no es nuestro plan favorito, pero sí que cada X tiempo vamos. Resulta que al que vamos nosotros, en el mes de tu cumpleaños hay una promoción de 6 cervezas muy baratas o 2 cócteles muy baratos. Entonces me quedan aún 21 días. 21 o 22, este mes tiene 30, ¿no? 21 días para ir a canjear la promoción, porque ese día no me apetecía que teníamos que conducir todos y era un coñazo. Después de eso ya saltamos al sábado, el cual fue mi cumple y me dediqué a... O sea, mi cumple fue el 8, pero lo celebré el 7. Entonces, nada, por la mañana, de hecho, el 7 era el cumple de mi hermana, que cumple un día antes que yo. Nació 5 días y un año antes que yo. Es la mayor, por eso va antes. Nada. Pues ahí lo que hice fue, me levanté, jugué al LOL, tuve un día muy tranquilo, vi anime, tal y cual. No quise hacer nada, porque lo único que me apetecía era disfrutar de un día y tomarme un día de descanso, así que me tomé un día de descanso tranquilamente. Por la tarde seguí jugando al LOL porque perdí como 3 rankeds seguidas. Y de hecho me tenía que ir ya a preparar mi cumple y dije yo, una polla, me juego una más, aunque tenga que ir luego corriendo, porque yo no puedo ir a mi cumple perdiendo una ranked, porque me voy a morir, tío, porque qué mala suerte es esta. Entonces nada, jugué la última y la última la gané. Así que, perfecto. Y luego ya nos vamos a la parte importante, que es mi cumpleaños. Nada. Básicamente trabajo en un hotel, les dije si podía hacer el cumple ahí porque hacen muchos eventos, me dijeron que sí, tienen campo de golf, me dijeron hazlo en la casa club de campo de golf porque ya que quieres hacerlo de noche, así no molestas a los clientes y puedes quedarte hasta más tiempo y nadie te va a decir nada. Y yo, perfecto. Entonces hicimos un mini cóctel, no saqué casi ni fotos, algunas las puse en Instagram y tal, no voy a enseñar fotos, ¿vale? Hicimos un cóctel ahí de comida tal, estaba buenísimo todo. Mi tío es el jefe de cocina, por lo cual se pasó mandando comida y sobró un montón. No pasa nada, estaba todo muy bueno, todo muy rico, lo que sobró se puede reutilizar para otras cosas. Genial. Eh, Muy rico toda la comida. De todos los amigos que invité, fueron la gran mayoría. Y de la gente que faltó, la mayoría, o sea, un par de ellos sí que eran como gente muy importante, muy buenos amigos. Y otros eran pues amigos de amigos, amigos con tal conocidos, que tampoco es un drama que no fuesen, ¿sabes? Como si hubiera tías de amigos. Sí, realmente hay tías de amigos. Tienes los amigos cercanos con los que quedas mucho más, hablas mucho más y tienes mucha más conexión. Y luego tienes amigos que conoces también y que están muy bien y que te caen muy bien, pero no son tan amigos y no pasa nada. Me caen bien, los quiero y comparto tiempo con ellos, pero obviamente su falta en el cumpleaños se notó menos. De algunos se notó más porque sí que tal, pero en general un cumpleaños muy guay, fue mucha gente muy guay, me lo pasé muy bien. Hice yo una playlist de música increíblemente increíble, simplemente una locura de playlist. No se escucha el ventilador, ¿verdad? Que me estoy rayando. Una playlist increíble, 4 horas seguidas bailando, nos lo pasamos muy bien, bailamos mucho, llevé chuches. Las chuches puedo enseñar, monté una mesa de chuches súper chula, y pues creo que poco más de eso, del cumple. Al terminar dijimos, hey, ¿quién se va? O sea, una chavala, una de las invitadas dijo, vámonos de fiesta. Y dije yo, bueno, quien quiera ir, vamos. Y acabamos unos pocos más, yéndonos 1 hora y media más de fiesta hasta las 6 de la mañana que cerró la discoteca y ya me fui a dormir. Por un momento que pongo el OBS. No se escucha el ventilador, no. Genial, gracias, Cuevas. Eh, Esa es la mesa de chuches. A ver si enfoca o algo, pero vaya. Tampoco es mucha cosa, éramos 20 y pico personas, ¿sabes? Pero mira, bof. Sobró un montón. Tengo en casa un montón, le dije a todo el mundo que se llevase, le dimos a todo el mundo y todo el mundo se llevó chuches para casa porque eran un montón. Y eso que lo compré tanto, y solo fueron 30 euros de chuches, pero Jesús, estábamos petados, no comimos nada. ¿Qué más? Pues nada, celebramos el cumple tal y cual, nos fuimos a la discoteca y el domingo aunque el domingo, día 8, o sea, ayer fue mi cumple oficial, fui al cumple de una amiga que cumple el 5, pero no podía celebrarlo antes porque ella quería celebrarlo el 7, pero el 7 lo celebraba yo, entonces nos cuadramos y ella lo hizo el 8, no pasó nada. Fui a su cumple, muy bien, lo pasamos muy guay, estaba muerto, dormí 6 horas, hoy he dormido como 10 horas, o sea, de hecho hoy me acosté como a la 1:30 ayer por la noche, me desperté a las 9:30 con dolor de barriga, se me pasó y dormí hasta casi la 1. God, me hacía una falta descansar que flipas. De hecho, la garganta la tengo jodida, pero estamos bien. Nada más, estamos a lunes. Lo que queda es gente que está viendo esto, tanto en directo como en YouTube. Mañana, martes, aún no sé la hora. Horas posibles, tengo que verlas. 5:30 u 8. Esas son las 2 horas posibles. 5:30 u 8.
Podcast de Japón. Pondré esta noche tanto un tweet como una historia en Instagram, como un post en TikTok, para que la gente haga preguntas y cosas. Y mañana haremos el mega podcast de Japón, hablando tanto de mi viaje, como respondiendo preguntas, como ayudando a la gente, porque he ido 2 veces y creo que os puede interesar mucho, y contando tips y un montón de cosas más y todo. Va a ser tanto repaso como guía, un poco de todo. Así que mañana atentos a mis redes y anunciaré cuando empiece el directo. Dicho esto, ¿qué tal Serpi? O también te puede llamar Viper, como hemos quedado que te iba a llamar. Vienes a reírte de mí porque ha ganado Koi. No te creas que me importa que haya ganado Koi en plan para mal. Me pica que no haya ganado Fnatic. Me da igual que haya ganado Koi, que haya ganado Carmine o que haya ganado BDS o SK, ¿sabes? Entonces tampoco es que me puedes aquí venir a matar, tranquilo. Ey, gracias Tonks0208 por ese follow, my bro. Entonces ya vamos a empezar con el podcast en plan a hablar de LOL. Cuando acabemos con lo último que quiero contar. Buenas, buenas, buenas. Que es los regalos que me han hecho. Que ganas SK sería duro. Si gana SK, lo celebro como el que más, tío. Sería una locura que se cagan una LEC, Entonces voy a contar rápidamente los regalos que me han hecho para el cumple. No voy a presumir, no voy a enseñarlos, pero por curiosidad, si a alguien le interesa, os digo que me han regalado. Tampoco son grandes cosas. Bueno, grandes cosas, sí son. O sea, mi point era, no me regaléis nada porque me da vergüenza abrir regalos. Entonces, según iba llegando la gente, los iba abriendo. Porque claro, cuando llegó el primero, solo eran los primeros. Entonces, lo abrí, no había nadie más. Fue tal. Pero claro, cuando llegó el último, que ya estaban todos, tuve que abrir el regalo delante de todos y lo pasé horriblemente mal. Menos mal que fue progresivo, cada vez había más gente. Imagínate que hago como hizo mi amiga ayer, que se guardó todos los regalos para después de comer abrirlos todos juntos. Me muero, me muero y me muero. A mí esas cosas me dan mucha vergüenza, no sé cómo reaccionar, no sé cómo contestar, no sé qué decir. En Navidad igual. Entonces yo lo fui haciendo así, cada uno que lo gestione como quiera. Al fin y al cabo, yo no quería, primero, no quería que te dejaran regalos, pero sabía que los iban a tener igual, aunque les dije que no. Y luego, segundo, no quería ser el centro de atención de esa forma. Era mi cumpleaños, obviamente soy el centro de atención, pero no de esa forma. Cuidado este split con SK, Tengo la sensación de que va a llegar Navi a ganar y nos vamos a quedar todos loquísimos todos. A ver, si Navi gana, con Adam y con Larsen, se merecen todo y más, Entonces, bueno, os cuento los regalos que me hicieron y empezamos a hablar de LOL, ¿vale? Primero, un juego de mesa, de unas cartitas, tal y cual, sin más, no tampoco os voy a explicar. Luego, una chaqueta oficial de Fnatic 2021. Una bandera de Fnatic, que es esta. Un llavero de Fnatic, que lo he puesto en las llaves del coche, espero no estamparme como Fnatic cuando juega. Una chaqueta y ya, eso ya. Luego, un cupón regalo de Amazon de 25 euros para que me comprase una rocera, pero como ya pensaban que a lo mejor me la iban a regalar, me dieron el cupón y si me regalaban la rocera podía comprarme otra cosa. Luego, una camiseta de Heretics oficial. Esto es súper gracioso. Un amigo me dijo, ¿qué te regalo? Y era uno solo. Y le dije yo, le mandé un link de una camiseta. Yo quería tener una camiseta de Heretics, pero de AliExpress, de 10 euros. Le dije, mira, esta que es barata, si quieres regalarme, toma el link. Entonces, claro, él se juntó con otros dos amigos y me regalaron una camiseta de Heretics oficial, en plan de la tienda oficial, que está guapísima, la verdad, mola mucho y es súper chula. Las de Heretics son de las mejores camisetas para poner de streetwear como si fueras una persona normal. Me hizo muchísima gracia, pero eso, me regalaron una camiseta de Heretics, Ahora solo le falta que los mercenarios me regalen la LEC. Sí, claro. Voy a ir a la LEC con mi chaqueta de Fnatic en septiembre, obviamente. ¿Qué más me han regalado? Ah, luego, todo lo del todo lo de las ojeras, más la crema y tal. Eh, Luego, café, dos cafés de especialidad. Uno lo probé que es de Etiopía, que está muy rico. O de Etiopía, o no sé dónde era. Bueno, estaba muy bueno y me falta otro por probar. Luego, un sobre de cartas de One Piece, que hice algún que otro hit, así que bien. Luego, un juego de mesa, no sé de qué va, no os lo voy a explicar, pero otro juego de mesa, de cartas, y una mochila. Una mochila, así en plan bandolera para llevar el portátil y tal. Lo tengo portátil, pero para llevar el Kindle y la Switch, por ejemplo, ahora, por ejemplo, que mañana quiero ir a la playa, a lo mejor me viene muy bien si quiero llevar el Kindle y leer. Eh, ¿Qué más? Luego un amigo no me compró nada porque me dijo, yo sé que te gusta Japón y yo voy a ir a Japón. Pídeme lo que quieras que te lo traiga de Japón. Y le dije, esto es un regalazo. Y le dije, tráeme nanoblocks. Quiero nanoblocks. ¿Vas a ir a tal sitio? Sí, vale, en ese sitio hay una tienda de nanoblocks. Compra todo el dinero que tú quieras gastarte en mí de nanoblocks. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Luego, una rocera. También una rocera. Me regalaron entre varios. De Xiaomi. Tiene wifi. Tiene para temporizarla. La puedo controlar desde el móvil. Una barbaridad. La voy a probar esta noche. Luego una taza que pone no sé qué, felicidades abuelo, en plan haciendo un chiste que soy mayor, porque tenían pensado comprar una taza personalizada que pusiese soy de Fnatic, ¿a qué quieres ganarme? Pero no les daba tiempo para que llegase mi cumple. Una pena,
una pena que no me regalasen esa taza. O sea, a mí me encantan las tazas. Tengo un montón de tazas. Tengo una de One Piece, una de Evangelion, otra de One Piece también. O sea, a mí me encantan las tazas un montón y las uso. Y como bebo mucho café, voy cambiando. O sea, yo uso 2, 3 tazas al día. Si me das una taza, la voy a usar sí o sí un par de veces a la semana por lo menos. Una pena que no me la diesen. Era banger. Era bangerísimo. Pero no pudieron. Porque no llegaba a tiempo. Yo no me habría para nada importado esperar a que estuviese hecha, pero justo el amigo que me la quería regalar, al que se le ocurrió la idea, no es un amigo que vea mucho porque vive lejos. Entonces, pues dijo, te tengo que dar algo hoy. Y yo, lo entiendo, lo comprendo. Qué pena, qué gran idea era, ¿eh? Y no sé si me regalaron algo más. Creo que nada más. Y si me olvido de algo, lo siento mucho, pero creo que ya está todo. O sea, me han dado de todo. O sea, es que, claro, éramos 20 muchas personas, ¿sabes? Éramos 25 personas. Entonces, entre varios se juntaron y pues regalaron bastantes cosas. Tampoco es en plan presumir aquí, pero vaya. La verdad, regalos de la hostia. Muy guay todo. Lo que más me preocupa a mí es que me regalen cosas inútiles porque me da mucha pena cuando alguien se gasta el dinero en mí y no lo uso, rollo, que sé. Me regalas una tostadora y yo soy celíaco. Me da mucha pena que se quede en el armario. Entonces, no me he regalado nada que no vaya a usar y eso me pone muy contento porque así mis amigos no han tirado el dinero. Que no es tirar el dinero, es darte un detalle, es darte algo y no tenían por qué darme nada. Pero sí que me agobia mucho que la gente gaste el dinero en mí y luego yo no lo aproveche. Aunque no sea culpa mía, es algo que siempre me pone muy nervioso. Entonces estoy muy contento con los regalos que he tenido y sobre todo con el cumpleaños, con mis amigos, que es lo que yo quería. Estar con mis amigos, pasarlo bien, ir de fiesta y disfrutar de ellos. Les obligué a sacarnos fotos, porque nunca hacemos fotos. Y nada, muy contento. Tendríamos que haber hecho más fotos, porque ayer mi amiga, la que me invitó a su cumple, se hizo fotos individualizadas con cada persona que fue al cumpleaños y yo no lo hice. Yo lo pensé, dije, según vayan llegando hago fotos. Pero estaba tantas cosas que se me olvidó. Pero tenía que haberme hecho foto con todos mis amigos porque, a ver, tampoco es para tanto. O sea, íbamos normal y ya está. Pero, joder, para tener fotos con mis amigos, que luego nunca tenemos. Y ahora sí que sí, acabamos con el off topic y nos vamos ya con el LOL, ¿vale? Primero de todo, que vamos a hablar de LOL, es de Team AC Esports, equipo azulejo, el cual ha llegado a la Gestec. Es muy de adulto no tener fotos. Sí, es muy de adulto y me da mucha pena. O sea, yo nunca, mi grupo de amigos nunca hemos ido a hacernos fotos. Menos mal que hemos subido alguna historia de Instagram, menos mal que hemos hecho alguna cosa que otra. Pero me da mucha pena, porque luego quieres subir una foto con tus amigos y no tienes. Somos así. Vale. Entonces vamos a hablar de Azulejo Esports. AC Esports, club el cual podéis seguir en la descripción. También, hablando de descripción, gente, esto es importante para vosotros. Me he abierto el Instagram de nuevo. Bouzada Pablo y G. ¿Por qué? ¿Por qué busco Bouzada Pablo y G y no aparezco yo? ¿Qué realidad es esa? Me he abierto el Instagram. Así que quien quiera ir a seguirme, puede seguirme sin tener que tirar solicitud. Hoy tengo un mensaje, ya lo leeré. Nada, simplemente aviso. Lo tenía cerrado por motivos X o Y, que no diré. Y ahora ya está abierto de nuevo, así que seguidme cuando queráis. Y según vas creciendo, menos fotos te haces. Sí, yo es algo que quiero cambiar porque realmente está feo. ¿Por qué no te haces fotos? Y compartir con la gente y tal. Entonces, nada. Tenemos aquí a nuestro equipo de AC Esports, el cual jugó la ronda 1 del torneo contra 1 Billion Shots, ganando 2-0 y llegando a la final, que de hecho se juega ahora mismo, si no me equivoco, está bien el horario, se va a jugar ahora mismo. Vamos a repasar un poquito lo que viene siendo el torneo de ACE, que ha sido simplemente un mejor de 3, pero que han llegado a su primera final y al fin y al cabo se quedó el contenido de ellos, ¿vale? Os leo por aquí. Es las semifinales de la Gestec Series 4. Que la Gestec Series es un torneo del circuito Tormenta que divide a los equipos dependiendo de suelo. Y están ahora mismo en la división 4, que creo que hay como 8, o sea, están por la mitad. Y según vas mejorando, vas subiendo y ganando. En el suizo se clasificaron a playoffs con un 2-0 y han ganado las semis 2-0 también. ¿Qué decís por el chat? El horario está mal, se juega este finde. Vale, pues el horario está mal. No se juega hoy, se juega este finde la final. Retuitearé cuando lo hagan. Entonces vamos a ver unos cuantos clips del tal, pero antes de clips del partido, vamos a ver un momentito, que estoy viendo los clips, pero antes de los clips vamos a ver los drafts, ¿vale? No criticaré los drafts, sí los voy a criticar. Se me ha haciendo la pantalla del móvil, ¿alguien me ha llamado? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vale, ya está.
Entonces, primer draft. Un segundo que muevo la cámara. Primer draft hace... Claro, mierda, ¿cómo banean esto? De izquierda a derecha o derecha a izquierda. ¿Cuál es el primer ban de...? Ay, perdón, no quería poner eso, quería poner esto. ¿Cuál es el primer ban de Ace? Azir o Cho'Gath. Critica, que me tengo que cargar al headcoach, lo hago. Vale, Cuevas, ¿tú sabes cuál es el primer ban de Ace? ¿El Azir o el Cho'Gath? ¿De qué lado van los bans? Supongo que será Azir, ¿no? Azir, Nafir y 3 y luego es Singed Cho'Gath. Vale, efectivamente. Y el otro lado igual no, Yasuo, Darius, Corki y luego Nocturne, Ari. Perfecto. Gracias. Genial, chavales. Pues eso. Yo no tengo ni puta idea de los jugadores del equipo rival. Y de nuestro equipo, sé quiénes son, pero no pone el nombre ahí. Y no me acuerdo. Un segundo que lo abro aquí en Hextech Series 4. Si lo busco, creo que puedo ver el partido de ayer con los, con los jugadores. Porque lo vi antes. Aquí en participantes. Eh, un momento. Aquí estamos. Cago en mi puta vida. Line-up. Pero ¿cuántos jugadores juegan en ACE? ¿Me podés decir los que jugaron de nuestro equipo ayer, por favor? Espera, no, lo tengo aquí en algún clip, ¿no? Lo tengo aquí en algún clip. Ya lo tengo, vale, ya lo tengo. Jamón alopécico, Don Lape, Pangolín, Supa Vegano y Sayalero Guille. O sea, Guille. Ok. Porque no vaya a ser que la web esté bien hecha. Vale, o sea, que el Thresh y el Azir son OTP. Ok. Por eso se van a hacer decir. Ok. Nafiri supongo que está fuerte. Y Vans para nuestro equipo son Yasuo, Darius, Corki, lo cual entiendo que también será por temas de fortaleza o de especialidad. Y luego nada, pues un draft bastante estándar, ¿no? First pick de Varus me parece correcto. Contestas con Shaya Pantheon, el cual supongo que el inútil del mid laner rival no puede jugar Taliyah, porque aquí sería Pantheon Taliyah siempre. Para luego las pick. Es que, o sea, yo ya viendo el draft, ya sé que ha ganado Ace. Sé que ha ganado Ace porque ya lo sé. Pero, bro, viendo el draft, te has las piqueado un Oriana. Es que eres un hijo de. Es que no tiene sentido, tío. Te han quitado el draft. Vale, luego respondes con Sejuani y Renata, lo cual no soy fan, no soy fan. Quedan power picks mucho más tochos en jungla que piquearte una Sejuani. La verdad, no me gusta nada ese Sejuani. La Renata está bien con el Varus. No sé si se va a buildear DPS o letalidad, pero bueno, está bien porque te da esa hibridación del Varus. Pero no me gusta nada la Sejuani, tío. Hay muchos junglas más power picks en este momento. Un Maokai aquí entra como Dios, o sea, el midlaner rival tenía miedo. Pues y te piqueas una asquerosa Oriana, sin más. Vale, ellos responden con Last Pick de Braum. O sea, tiene Rakan abierto, Shaya Rakan y piqueas Braum. Que además Braum no es tan bueno contra Renata. Sí que Rakan tampoco tiene el mejor matchup posible, pero Shaya Rakan es muy bueno luego, tío. Es que no tiene sentido este pick de Braum. Y menos cuando, ¿qué? Ay, no, voy a counterar el poke de Varus. ¿Y el Pantheon qué? ¿El Pantheon juega las canicas? Draft gap de manual, Vans, Singed Shogat, ¿vale? Baneas al alto medio rival y ellos devuelven Nocturne Ari. Pero estos pavos saben que ya tenemos el jungla piqueado. Y la Ari me parece un buen ban. ¿Por qué baneas tu Nocturne y además? ¡Ay, Dios mío! El equipo rival está veinteando. Vale, Renekton no me ilusiona. No me ilusiona para nada, pero es un muy buen top laner, así que sin más. Además, Blimpic luego contra la Ambessa no está mal. Se medio counterpiquean ellos porque es un skill matchup el Renekton Ambessa en principio. Bueno, hace Renekton, Vladimir. ¿No? No, pero hacen ellos Ambessa, perdón. Hacen ellos Ambessa. Tú contestas con Renekton, Vladimir. Me gusta entonces, sí, le metes un skill matchup. Ah, sus bans son de izquierda a derecha también. Ah, no, vale, entonces empezaron baneando Ari Nocturne Corki, lo cual me gusta. Vale, está bien los bans. Ahora sí tiene sentido. El first pick de Varus de Shaya tiene más sentido ahora, coño. Vale. Y luego baneas Darius Yasuo. Vale, ahora tiene sentido, ahora tiene sentido. Vale. Ambessa, Renekton, Vladimir me gusta y acabas con Oriana. El draft de la izquierda está bien, yo cambiaría solo el jungla, pero el draft de la derecha no está mal cómo termina, pero está mal el orden, tío. Yo creo que es Pantheon Taliyah, Shaya, fuerzas que te van en Rakan, y si no te van en Rakan, piquear Rakan. Es que qué barbaridad, tío, de mal draft del equipo rival, qué puta locura, tío. Y vamos a ver el segundo draft, ¿vale? Draft del Game 2. Vale. Genial. Justo pone aquí circuito tormenta y no veo los bans. Whatever, serán los mismos de antes, Azir, etc, ¿no? No hace falta comentar los bans, entonces. Bueno, Azir no serán los del otro lado, pero bueno, me entendéis. La Ari, Nocturna, etc. Vale.
Un momento que pongo el chat. Joder, el chat, Boucis, no liquees todo. Los mismos suyos, ok, vale. Pues entonces no hay drama, no vamos a verlo. Fistpick de Maokai me gusta. Esto no es Fearless porque repiquean el Varus, lo cual no me gusta que no sea Fearless, pero vale. El Maokai me gusta mucho, Fistpiqueado está muy bien, está muy fuerte para jugar y si eres un equipo que no sabe draftear, pues está bien que te metas rápido el Maokai. Varus Wukong es una muy buena respuesta, porque con el clon puedes jugar a que te entre el Maokai y joderlo. Ezreal Lisandra. Bueno, si decís que el midlaner rival tenía miedo del vuestro, pues es normal que te piques a Lisandra e intentes jugar a anular. Pero me parece una putísima basura. La Lisandra ahí, pero bueno. Y más con eso, si vuestro midlaner puede jugar Silas, que juega Silas, le das la ulti de Maokai, la ulti de Lisandra, y aún tienen los cojones, la polla y los huevos de darle luego la ulti de Alistar, tío. El equipo rival está vindeando los drafts a un nivel que no tiene sentido. Pero bueno, acabas con eso, rebaneas Singed por el top laner y Karma porque no está mal con el Ezreal, para que no sea una línea muy opresiva, ¿no? Que no sea una línea un poco, podríamos decir, 50 sombras de gay, porque te ahorca, ¿no? Te choquea. El equipo rival que banea Brown Nautilus. Lisandra en Big 2025 sin tear. A mí Lisandra hay spots que me gustan mucho, igual que la Casiopeya, pero aquí es una puta basura. Alistar responde hace con First Pick Rel, ellos responden con Alistar Ambessa y acabas con Set. El counter pick para el top laner, sí, muy bien, muy correcto el draft de Ace, muy estándar. Te regalan 3 ultis buenísimas para el Silas, es el Silas más fácil de draftear de la historia. Y el set, si lo juegas contra Ambessa, no está incómodo, está guay. Mejor draft también de los de un MS o como se quieran llamar. No me voy a aprender el nombre de un equipo que no sabe ni draftear, lo siento. Pero mejor draft no quiere decir que sea bueno, tío. Han inteado el draft con la Lisandra, el Ezreal ahí, Yo haría, o sea, si vas Maokai y no siendo Fearless, yo haría Maokai, Shaya Rakan, tío. Maokai, Shaya Rakan, tío. Y que el Maokai haga flash W encima del Varus a nivel 2. Whatever. Aquí la gente, bro, estás jugando en Hashtag 4, no estás jugando la final de la LEC. Aprende tus límites. Dios, te estoy tirando una de beef. Decirle al equipo rival este que son malísimos de mi parte o algo, yo que sé, tío, que nos odien. Vamos a hacer un poco aquí de PR. Y ahora ya, para terminar este tema, ¿no? De mi querido equipo de League of Legends y deports electrónicos, pues voy a sacar un poco la polla, es broma. Vamos a ver unos clipardos de nuestro equipo haciendo cosas buenas. Espero que sean cosas buenas. Entonces, un momento que voy a colocar bien la cámara otra vez. Y vale, este clip es triple kill de Musi, que es el musicólogo, que es el jugador de, obviamente, nuestro equipo. Días, vos es Vladimir, ¿verdad? Y yo sí, pero quería dejar que lo vieseis vosotros. Está por 2, ya decía yo, tío. Me estaba rayando porque me quedé sin hablar antes de decir quién era el jugador porque dije yo, estaba muy rápido. Vale, a ver. MS Red Bull, tío. ¿Cómo te vas a llamar Red Bull, mi bro? Mi amigo, el que menos visión tiene de empresa, es que Vladimir está muy fuerte, tío. Si puedes saltarle encima a la Shaya. Es que te piqueas un Brown. ¿Qué hace Brown? ¿Brown cómo va a proteger a la Shaya? ¿Qué va a hacer el Brown con la Shaya? Darle un beso. Y aquí nada, muy buena la kill. Y aquí nada, aquí la partida ya está acabada. O sea, mira hacer 3-1, 3-2, 1-0. Pero estás humillando a todos y tienen una Oriana que es malísima ya de por sí. Es que esto es free win, esta pelea. Un momento que he abierto Spotify sin querer. Madre mía, ha venido un bot, pero menos mal que ya se autoborran los bots, y vale, vamos a ver ahora más clips. Me nota la garganta jodida, No la quiero forzar mucho, o sea, el directo a lo mejor dura un poco menos, porque mañana quiero hacer sí o sí el directo de. El directo de Japón, gente. Gente con cojones. Vale. Este clip se llama Fight Timidilla. Quiero entender que es una fight tímida. Tapo la cámara, whatever. Empezamos esto. Pues seteémonos. Nuestro equipo de ACE está haciéndose un muy bonito Atacan, el cual está bien porque tienes a todo el equipo de MS. Joder, espera un segundo, quito la cámara. Llegando tarde, el Pantheon puede rotar rápido
Pero sin embargo, aquí Oriana Brown no pueden amenazar realmente. Es verdad que Vladimir está un poco lejos, pero bueno, si consigue entretener a la Anvesa tampoco es una locura. El único que puede llegar bien es Pantheon y la Shaya tampoco es que tenga una super llegada. Entonces aquí esta pelea está muy bien, este está muy bien buscado, ya llevas un rato haciéndotelo, o sea que no es como que sea una locura. Aquí Intea, pero el Brown Intea de locura. Entiendo lo que quiere hacer de ganar tiempo, pero mi bro. Intea de Brown, catedralicia. La ulti de Renata, un basurón, yo lo siento mucho, es un basurón. Llevas media hora viendo al Brown con el muro levantado y tiras la ulti igual. Y aquí nada, si consigues llevarte el Atacan con el Smite. Y hostia, tío, puedes meter. Uf, me da igual. Y aquí nada, la pelea muy buena porque llega por detrás el Vladimir. Y si el Vladimir puede llegar por detrás, ya sabemos lo que puede hacer. Y además queda fedeado de cojones, aquí quizás se espetea demasiado. Sería, que obviamente el nivel está bien y mata. Pero yo habría ido por la Chaya mejor, incluso, ¿no? Porque se te puede liar un poco. Está bien la fight, no es una locura, te llevas el Atacan y aprovechas sobre todo las jugadas que te da el equipo rival de haberse equivocado. No vi el state de la partida, pero estaban mal posicionados todos para ese Atacan. Si tú ya te llevas medio Atacan hecho y ellos aún no estaban llegando. Y luego que el Brown mintea entrando muy rápido. De hecho, yo creo que ahí lo mejor es que entre Pantheon, que sea Brown el que salta encima de Pantheon y luego meta el muro. Pero bueno. Aquí nada, es otra fight, supongo, ¿no? Muy buen engage encima del Brown. Brown era un pick de mierda. Igualmente aquí lo puede jugar el equipo de un MS. O sea, aquí puedes jugar la fight. ¿Qué cojones, tío? Están inteando. Mira, aquí la Shaya se puede acercar a pelear. Porque ya habéis gastado todos los cooldowns en el Brown, que no está mal. Pero aquí Shaya puede pegar aquí, ir metiendo algún root, tiene ulti. Tienes literalmente a estos dos para hacerte un poco de front lane. Pero nada, simplemente lo deja morir y punto. En el momento que flashea, tío, no sé, o sea, si aquí te comes más daño, te comes la ulti es que está muy mal, tío, está muy mal jugado por su parte. Obviamente, el engage es bueno, es muy buena de hace, pero aquí, mira, ni un básico pega la Shaya, ni un básico pega la Shaya. Yo soy de un MS y me mato, Y aquí nada, otro dive histórico de nuestro querido Vladimir, que está literalmente paseándose con el chorizo de Cantin Palo por la grieta. Y aquí es cuando ganamos el Game 1. Pero no lo pongas a por 2, Maybergi. Bro, no lo pongas a por 2. Ahí está. Si lo primero que veo del clip es que tiras la ulti al aire. Si lo primero que veo del clip es que tiras la ulti al aire, bro. Tampoco vamos a criticar a mi equipo. Pero. Vale, el Brown inteando. ¡Hostia! 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 El flash de Oriana. 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 Que yo no me quería motivar. Yo no quería. Mira, mira. Flashea aquí este. Y mira, Oriana. ¿Por qué flasheas? No te iba a caer nada, No te iba a caer nada. ¡Qué barbaridad! A ver cómo hacen aquí, cómo termina la partida, cómo splitean para que no le envíen waves y poder pegarle, porque son 5 contra 5 en base, Buah, la Shaya es muy mala, La Shaya es muy mala, Qué locura. Nada, ganas la fight por fuerza bruta y como tienes super minions terminas. Muy clean aquí el terminar, ¿no? Vladimir se viene arriba, pero bueno, estaba reventando. Muy clean la cerrada. La Shaya juega para otro equipo, también te digo, Para otro equipo, sea, juega para nosotros. Diamante 1 la Shaya, mi colega. Me metes a mí y no, desentono. Vale, esta es su segunda partida. ¿Qué play es esta? Fight 2K behind. O sea, aquí vamos perdiendo en oro. Claro, vas perdiendo en oro, pero me hace el state de la partida realmente. Vas ganando en dragones por muchísimo. Solo vas ganando por dragones realmente, pero es que son 3 dragones, tío. Estás a punto de alma, es que estás muy bien en la partida igualmente. Y no escalas excesivamente mejor, aunque el Varus Velocidad Ataque sí que escala bien. Pero donde sí que escalas bien es por el tema de los dragones y de que tienes un Silas que roba ultis muy tochas. Y aquí nada, a ver cómo es la fight. ¿Por qué el Maokai se muere ahí? ¿Qué pasa con el Maokai ahí? Vale, le metéis visión y lo veis. Justo él no sabe que estáis llegando porque no tiene ningún tipo de visión por medio. Y vale, engage de Wukong encima de él. El Ezreal falla todo. El Alistar, no sé. Se quería comer una uva o algo, estando ahí en vez de ir, yo qué sé. Aquí el Alistar tiene que estar ya encima de alguno de estos tres echándolo. ¿A quién? Supongo que vas a la Rel, porque es la que puede hacer CC más largo para que no se mueva tu jungla. Solo W. Da igual. El Alistar se tira la ulti, mete la Q ahora y va a tirar la W en algún momento. Y nada, pelea muy clean porque pillas a uno, pillas a otro y vas barriendo. Aún así, se acaba muriendo
la otra, pero es normal porque al fin y al cabo el equipo rival también juega, ¿no? Uno contra uno arriba de los top laners y ya. Muy buena fight, muy buena fight, muy buena cazada y el equipo rival que yendo por delante debería haberse visto un poco más fuerte y haber peleado. Yo creo que con un Ezreal, con un Alistar y tal, puedes entrar. En el momento que te pillan al Maokai, haces WQ, en plan W encima de la rel, Q para levantar, para apartarla de tu Alistar, Q encima del Wukong para apartarlo y que no llegue a meterle el knockup a tu de carry. En el momento que te entra el knockup del Wukong, te tiras la R de Alistar para quitarte, para limpiártelo, porque te puedes limpiar el knockup en ese momento. En plan, no te limpias. ¿Entendés cómo funciona la interacción? De limpiarse knockups. Te puedes mover aunque no puedas. O sea, puedes castear cosas aunque no puedes moverte en el aire. Entonces tiras la ulti para poder tirar la E, para ir cargándola, pero luego stunear al Wukong para que no llegue a tocar auto de carry. Tu Ezreal es un puto Ezreal que se supone que va bien. Pokeas, si no fallas la W, es que lo han jugado la fight fatal. Obviamente, es mérito de Ace haber metido ese pick tan bueno, pero es que el equipo rival no ha querido jugar la pelea. No entiendo por qué. Último. Es el final del game, o sea, aquí se gana la fight, aunque empiece muriendo nuestro querido jungla. Hostia, qué buen combo de Rel y Set. Lo han pillado perfecto ahí. Bien. Luego ya llega. Hostia, qué bonito, qué bonito, qué bonito. Qué bonito entrando Silas con la ulti de Ambesa para caer encima de la de carry rival. Qué barbaridad el Silas, qué barbaridad el Silas. Y aquí nada. Limpiar y punto. ¿No? Pim, 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 pim. Muy buena fight. Cazada sobre el jungla, pero el equipo se da vuelta. Tampoco ibais con mucha ventaja de oro, pero claro, 4 dragones, a ver quién se baja el Silas, ¿sabes? Y eso que no se cogió la ulti de Alistar, imagínate. Silas Conqueror ulti de Alistar, no ganas la partida nunca. Y Alistar, o sea, se hace Silas 1 contra 5. Además, la build de crear grietas, ¿sabes? Qué barbaridad, tío. Ves, ahora coge la ulti de tal y mira cómo tanquea. Y se la pela. Y se la sigue pelando. Y se la va a pelar más aún, ¿eh? Qué buena, ¿eh? Qué buena, ¿eh? Qué buen combo también de Rel, aunque se acaba muriendo porque le hace bien Alistar. Y nada, termina la partida. Muy buena, muy buena, muy buena. Pues chavales, hasta aquí el segmento de hablar de mi equipín, del cual soy accionista. Lo vendo por 1 millón de euros. Quien quiera comprarlo que me avisen y yo lo vendo. Barbaridad. Joder, me duele un montón esta mierda, de los cascos. Y nada, ahora ya vamos a empezar con lo que todo el mundo venía a ver. Efectivamente, voy a sacar mi polla y los 2 huevos. Acordaos de que este fin de semana juega hace la final, ¿vale? Tenéis los links en la descripción, lo que sea. Claro, si es que es eso, el que, ya no sé qué he dicho. Me duele un montón la cabeza. Bueno, mira, voy a ponerme los cascos aquí y si alguien se suscribe o lo que sea, lo escucho. Pero tengo que quitarme ya. Oh, tío, qué pelo de pene tengo, por Dios. Qué barbaridad, qué barbaridad. Pero, Chain de Roque. Últimamente estoy viendo el flow también a ponerme la Gomu Gomu y tal, pero es muy complicado porque al ser morada, al ser una fruta, la Chain de Roque es muy discreta, tío. Te la pones con lo que sea y pareces un putero de manual, eh. Me falta ahora comprarme un Rolex. No me gustan los relojes grandes, pero lo bien que queda un puto reloj. Últimamente me estoy volviendo muy presumido, podríamos decir. Pero bueno, es lo que tiene ser tan guapo, que quieres potenciar tus habilidades, ¿no? Dicho esto, no he dicho nada. Vamos a ver tanto el Koika Corp como luego el Koi G2, ¿vale? Tengo la garganta. ¡Ah! ¡Ah! Un segundo, que me ha llegado un mensaje importante, gente. No os vayáis. Qué ganas de darte los besos de buenos días. Y luego por la noche quisiera hacerte mía. Vale, ya está el mensaje. Vale, pues vamos entonces a ver todo el Koika Corp y luego todo el Koi G2, que nos va a llevar un buen rato, porque es un montón. Lo pongo por aquí, puede ser. Yo te quiero dar, querer, cogerte de la mano. Ahí está, que no lo tenía puesto, gente. No voy a quitar la cam, porque me queda menos importante que la cara de Targamas, así que me voy a poner aquí. Muy bien. Primer draft, Koi K-Corp. Esta partida la gana K-Corp, y es lógico que la gane K-Corp. Veamos. Sena, Ari, Gwen. O sea, empiezas con First Pick de Sena, el cual me gusta, pero la respuesta me parece que es lógica y correcta, la cual es Panteón Calista. Y nada, luego Ari Gwen. Está baneada, tal cual. Lo puedo entender. Son muchos power picks para el equipo de Movistar Koi. Y me parecía aquí que esto se llevaba muchísimo si no ganabas, ¿eh? Y terminas con Rice, que está muy bien. Me gusta mucho el draft de Carmine Corp ahora mismo. Me parece que se puede jugar mucho mejor, mucho más fácil. Tiene
unas ideas más claras, mientras que el de Koi es como coger cosas, pero tampoco mucho. Tienes muy buen escalado, pero ¿quién te aguanta el escalado? La Ari. No tienes Ari B, vas a tener que jugar Ari Wukong, no es tan bueno. Vale, luego Vans al support. Voy a quitar esto que me está haciendo frío ya con el ventilador. Vans al support y Vans. Y Vans al support top por otro lado porque no habían picado top laner. Dejan. Bueno, no dejan Hive abierto, perdón, lo varían antes ya. Vale, acá con Akali Rakan, lo cual me mola mucho. La Akali contra Gwen me parece un pick de la hostia. Y Kana siendo el mejor jugador de Carmine Corp con una diferencia abismal, me parece lógico que sea el que esté. Y el Rakan, pues nada, para el Targamas, ¿no? Mientras por otro lado Wukong Rel, estándar, estándar. Quizás lo que menos me gusta es que te encasillas mucho en el escalado con la Sena Gwen, tienes que poner por delante el Ari para que te avance la partida. Y Wukong no es el mejor personaje para poner por delante el Ari. Sería mejor haber puesto algo rollo. Maokai es que te lo baneas tú mismo. Del otro lado te banean la vida 100%. Es complicado aquí draftear. Quizás no era draftear Ari en este mapa. Pero claro, si no la drafteas tú, te la draftean en contrario. Tienes la lectura de que tienes que piquearla para que no la piquen ellos. Puede ser eso el problema. Y nada, vamos a ver los resaltos. Lo voy a poner a por 1.35, vale. Porque si no, no acabamos más. 1.35 que está bien. Espérate, que me pongo bien los botones. Aquí está. Vale, ya estamos. Nada. Primer highlight, el dragón Pacacorp. Porque la solo kill. Ah, no, vale. Me ponen esto porque me van a enseñar la solo kill ahora de Mirwin. Nos enseñan, bueno, solo kill de Kana a Mirwin, lo pokea todo el rato en early, le mete una E y lo mata y es muy buena ventaja para la Kali, ya empezar matando a la Gwen, aunque luego pierdas un poco por farmeo. Ya esta pues es la primera fight que toma el equipo de Movistar Koi, que es una fight que empieza bastante decente, pero que realmente luego no puedes terminar a culminar mucho más. Te llevas un par de kills, 3 de hecho, pero ya estaban hechos los Kevin y demás, entonces sí, oro para adelante, pero no es definitoria como veremos luego para cómo acaba la partida. Luego nada, es injugable, creo que el matchup para Mirwin en el momento que te coge ventaja la señora. Y aquí, mira, le busca un diveo. Un diveo totalmente histórico y tan bien ejecutado que mete miedo. Era muy fácil de hacerlo, pero tienes que hacerlo. Y luego, yo no sé si va bien Mirwin con gas de inmortal, ¿eh? Yo creo que este matchup a lo mejor es con. Claro, Conqueror, que strats cortos, Conqueror, no sé, es un matchup complicado para la Gwen en general. Quizás Exhaust en vez de Ignite sí que es bueno. Yo la Gwen con Flash me parece de bandera LGTB. Entonces me gusta que vaya con. Me gusta que vaya con Ignite, pero mejor con Exhaust. Aquí Kana juega la fight tremendamente loca. Aún así no sale mal para Movistar Koi, teniendo en cuenta que es un equipo que quiere buscar escalado, que es minuto tan pronto. Llevarte un 2x1 es un drama, pero es que podría haber sido un 2x0. Aquí es la parte mala luego de la fight, que es la puedo seguir porque soy un Rice. Y esta jugada de Carmine Corp ya está. Aquí ya está ganada la partida. Porque tampoco es que tenga más escalado el Carmine Corp con Rice, y Kalista está muy bien situada en la partida. Aquí nada. Es que ¿cómo fightea Carmine Corp? Quizás no sean mejores que Koi, que ganó la LEC, pero ¿cómo fightea? Qué locura. Siempre han sido un muy buen equipo de fightear. Y pues tampoco mucho más este mapa, ¿no? Sigue sacando ventaja, es que el Rice escala, la Kalista está muy por encima y eso significa que vas a ganar. Ya está, es que este mapa habría que dar. Aquí habría que darle un ojo si vas algo tal, pero es que mira. Esta fight que la inicia el Joya y acaba matando a Kalista. Salta todo sobre Kalista, pero claro. Bloody consigue sobrevivir, significa que pega. Aquí hace una locura el Rakan. La Kali mete un destrozo y le dan la vuelta. Es que es una puta barbaridad de fight esta del equipo de Carmine Corp, Muy buena. Yo igualmente aquí iba con Koi, he de admitirlo. Yo ayer iba con. Ayer no, anteayer iba con Koi. El domingo un poco me daba igual, pero sábado, joder. Si no queréis tener un MSI que tenga G2 o Carmine o a Koi y G2, prefiero que esté Koi. Si no, me aburro. Y luego ya es limpiar. Luego ya es limpiar. Tampoco tiene mucho más la serie. Luego ya es limpiar. Hay alguna fight más por aquí, por ejemplo, esta si no me equivoco no está nada mal. El que sí que vamos a hablar mucho es el mapa 5, porque el mapa 5 yo no lo vi. Estaba yéndome ya para mi cumple, el mapa 5 no lo pude ver. Y pues nada, esto es simplemente forzar, vas por delante y fuerzas. Aquí forzan de más porque el Bloody casi se muere. Pero es un Rise, aquí cuando acaba matando, que gana mucho tiempo. Quieres que no, correr tanto hace que el flash de Yoyopium y el Charm que no se lo puede meter a otra persona porque no lo podía matar antes.
Y aquí cuando ya te llevas el alma y ya estás haciendo el anciano tranquilamente, pues mira, es que te suda la polla, tío. Que te maten a Cana, que te vas a llevar el anciano, ¿sabes? Y además Cana que no gana precisamente poco tiempo, ¿sabes? Y nada, se acaba la partida ya. Una partida muy dominada por Carmine Corp en el momento que consigue llevarse el oro. Aquí parecía que era imposible para Koi, porque Carmine Corp te gana cuando tú has piqueado Gwen y Ari, y aún así luego consigues ganar, ¿eh? Es una barbaridad lo que hace Koi en esta serie. Segunda mapa. Los bans son los bans que hay que hacer, no hay más. Por ambos lados, no hay nada que comentar, ningún ban extraño ni nada raro. La rotación de Koi de Joneb de primeras me gusta porque se quitas a Bloody. Te contestan con Azir Lucian, lo cual está bien el Azir. No me gusta nada de Lucian y no creo que lo jueguen bien, o sea que ya está. Y tú pues dices, ¿te coges Lucian? Genial, voy a cogerme la botlane. Pícatela a mí si quieres, me da igual. Y coges Kaisa Neko, que es una puta barbaridad de botlane, súper opresiva, súper chula. Y te responden con Anami. Vans, Shinzao Jax y Sejuani y Trundle. Nada raro. Baneas el Trundle porque quieres jugar. Baneas a Sejuani porque no quieres jugar tú el Trundle. Y baneas el Trundle porque quieres jugar tú el Skarner. Porque si dejas Sejuani Open, te obligan casi a jugar Trundle. Y si dejas Trundle Open, no puedes jugar el Skarner. Entonces tienes que banear los dos. Nada, contestan con First Pick de Nafiri los de. No, perdón, Skarner, luego Nafiri Nautilus. Nautilus está muy bien. Ahí baiteas la Neko, que no es para support, la mandas para top. Que además no es mala, entre comillas, porque os explicaré. Y luego la Nafiri Nautilus, muy bien. Y acaban con Ambesa. Vale, el matchup no es la polla, pero se puede jugar contra Ambesa. Y además lo que quieres es tener líneas de juego para Nafiri. Nafiri es un jungla que necesita que le ayuden a jugar. Por eso me gusta mucho el combo de Nafiri y Jhin, que tiene mucho follow-up el Jhin desde lejos, cuando Nafiri entra. Y es lo mismo aquí con la Neko. La Neko, tanto en bot como en top, te mete el follow-up con la E, con la R, incluso puede ser quien inicie en vez de Nafiri. Entonces está muy bien eso para que Nafiri pueda fedearse y jugar la partida. Por otro lado, tienes lo mismo con el Bloody en top. O sea, el Bloody en medio, con el Bloody sí, el John en medio, con la Q y la R. Y Nautilus también. O sea que, y al fin y al cabo, todos pueden seguir a Nafiri porque la Kaisa salta con la ulti. Entonces, muy buen draft para el equipo de Koi, que sabe a lo que quiere jugar, sabe quién quiere por delante y sabe cómo quiere moverse. Nafiri te va a ser muy buena contra tanques porque se pone la cuchilla negra y no le importa una mierda lo que haga el Skarner porque no va a tanquear. Y ya luego pues acaban con la Ambesa, que sin más es un buen pick. Y sabes que no te va a sacar ningún counterpick raro el equipo de. Perdón, no es Ambesa, es verdad que al final cambian la Ambesa que el último segundo. Y cambian Ambesa y en verdad quien entra es Nidalee. No cambia nada que sea Nidalee. En plan. Es un poco mejor. Va a abusar mucho de la Neko, le saca rango. Y la quieres como un esteroide de meterle bufos a Lucian y meterle bufos a Azir. Pero no es tampoco el super pick ni Dalí. Aunque es lo que sí que hace es quitárselo en el Fierce Draft a Mirwin. Y esta partida realmente es muy buena de Koi a través del Joya. El Joya que estuvo súper activo este fin de semana. Me estoy notando ya la grande jodida, Pero bueno, aguantamos. Aquí nada, aquí trolea muchísimo Caliste. Caliste lo que dice es. eh, Os vacilo y no les vaciló. Álvaro encuentra un ganchismo muy bueno. Con ese gancho pierde Prio en top y puedes hacerte los Kevin, por lo menos 2 de gratis. Y el tercero, pues nada, lo smiteas también porque falla la Q y no te obliga a smitear el segundo. Y Mirwin, que lo tiene que pasar puta sí o sí en top, porque si no sería una locura. En el momento en el que puede hacer esto a Kana, aunque sea un 1 por 1, es muy bueno igualmente para Mirwin porque es doble, es kill y assist por solo kill. Tampoco es un drama, le gastas summoners, le jodes la línea, está bien, está bien. Que jodes la wave más que la línea. Este engage es simplemente Gouret de Álvaro. Álvaro está jugando al nivel de quizás el mejor support de Europa en esta serie y en la final. Y nada. Carmine Corp, que tampoco tiene un equipo extremadamente bueno para jugar en general, en plan, su idea es no me entres, pero el no me entres es solo el Azir, porque la Nami no es tan buena con el no me entres y el resto del equipo no hace nada con el no me entres. Ellos quieren jugar desde lejos, quieren ir pokeando, te quieren cuando entres, te echo para atrás y te voy pegando con el diente de Nashor y espero que se haga relay más adelante Vladi, pero no es buena idea, no es buena idea jugarlo así. Porque no tienes las herramientas. Aquí molaría pues una Shaya en vez de Lucian para que no te entren, un Gragas en vez de la Nidalee para que no te entren. Es una compo que se queda a medias y pues en el gameplay luego se nota mucho. Y pues nada, Koi que lo hace muy, 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 muy bien. Joder, tío, estoy muy low de energía porque estoy ultrafónico.
pero nos esforzaremos. Koi lo hace muy bien en todo momento, jugando como tiene que jugar, sabiendo lo que tiene que hacer. Aquí lo salva Álvaro a Mirwin de una muerte anunciada, que igualmente acaba muriendo igual porque existe una Nidalee que está rotísima y que Kana jugó solo la serie, pero bueno, le aguanta un poco más el tiempo para que pueda matar a Nidalee. Si no, Nidalee podía matar e irse. Y pues nada, esa fight le permite a Carmine Corp llevarse el dragón y no hay mucho más en esta partida porque Koi está muy bien. 1000 de oro contra un Lucian Nami a Head es una barbaridad, porque tendría que estar perdiendo en oro. Y Koi aquí va ganando en oro, cuando tendría que estar perdiendo, ¿sabes? Aquí trolea un poco nuestro amigo el Yoyopium, pero bueno, no se puede ser perfecto. Igualmente, es que Álvaro, tío, es que Álvaro. Ese gancho es la polla porque obligas a Jack a tirar una última malísima. Vladi quiere jugar a no me entres y salta para adelante a entrar. Esto es muy malo para Carmine Corp. Intean, Vladi se come mucho daño, te acabas llevando el dragón igualmente, pero es que luego mueres porque has hecho todo mal. Esa ulti es cuando te quieren entrar. Esa ulti era para tirar ahora, no antes. Y nada, barres 2. Mirwin vuelve a morir porque es injugable contra Nidalee, siempre que lo matas Kana, porque es injugable contra Nidalee, la Neko. No es injugable de que no pueda jugarla, pero por cómo se desarrolla la partida, nunca va a poder ganar ya. Y aquí, pues nada, otra vez Álvaro, aunque aquí falla el gancho, está muy bien porque se pone a veleta y cual. Es que tampoco hay mucho más que decir. Álvaro es el que gana la partida. La han seguido todos, pero los engages de Álvaro han sido los que han hecho que pueda jugar el equipo. Igualmente, ojo, porque Carmine Corp seguía pudiendo pelear, ¿sabes? Sigues teniendo, nada, a Kana carrileando como de forma histórica. Pero. Pero esta partida la gana Koi, ¿no? Sí. Entonces, aquí es cuando le dan la vuelta un poco más atrás. Puede ser que le den la vuelta. Le dan la vuelta. Me estaba perdiendo, digo yo. Esta partida gana Koi, no me acuerdo cuándo. Vale, aquí empieza esta fight que le va a ir todo a Caliste. Y luego es que la pelea es gratis. Porque en el momento en el que todo el equipo de Carmine Corp se está yendo para atrás y tú aún te quedan cooldowns para poder volver a entrar, matas este rápido. Aquí la lía mucho el Vladi porque piensa que puede acabar, pero no. El equipo de Koi puede responder muy rápido y Yone siempre le gana a Azir por la situación de la partida y dejas a tu equipo sin la ulti que quieres, que es la ulti de la Azir. Y sin ulti de Azir te puede hacer esto Neko, te puede hacer esto Kaisa, te puede saltar dos encima porque no hay nada. Entonces trolea muchísimo pensando que puede terminar y como se le da en la vuelta. Aquí creo que es inhibidor solo, pero es un muy buen inhibidor. O no llegan a hacer inhibidor, no, prefieren el dragón, es verdad. Y ya está, o sea, ese inteo de Vlad y del TP hace que el equipo se quede sin defensas en las fights y te ganan la fight y ya desde eso te pillan la prio para pillarse el dragón, luego pueden rotar más rápido a Nashor porque hay gente muerta y ya está. Y Supa aquí que saca la polla, tío. Supa lo bien que ha jugado esta serie no tiene sentido. Este y la siguiente. Y ya se acabó la partida, vamos al siguiente draft. Vale, siguiente draft. Espera un momento, que ahí está cambiado cosas. Vale. Lo que decían del Kassadin, que lo querían jugar tal y cual, que no lo habían practicado sobremanera, pero sí que estaba low-key broken y lo han jugado. Drafts, o sea, bans muy normales. El equipo de Koi deja de banear Rumble porque no puedes vivir baneando Rumble. Y además con... Un segundo. Con Last Pick puedes dejar el Rumble abierto porque Mirwin puede counterpiquearlo. Y es lo que hicieron. Rumble contra Varus Shinzao. Todo el mundo hoy sí es Varus de carry. No, es Varus top. Jing Nocturne. Combo decente. Sin Loriana, además, mucho mejor. Que de hecho la Loriana la banean luego. Justo después de Nocturne cuando terminas tú con Alistar. Que me gusta mucho Alistar también. Porque baiteas que puedes ir jugando con Varus. Aunque puedes jugar contra de carry. Como en este caso va a ser Tristana. Y pues no hay mucho más. Baneas la Oriana para que no haga el combo. Porque cuando es Nocturne es gratis el combo de Oriana Nocturne. Aunque a mí no me guste. Los equipos piensan que es gratis. Te responden con Vladimir. Sin más. Bueno, no, bueno, respondes tú con Tristana. Haciendo pensar que es Tristana medio y que vas a pillarte un AP en top. Ellos hacen. Vladimir, no, perdón. Hacen Víctor Gragas. No me gusta nada Gragas Jin, pero bueno, sigue siendo flex, aún puede ser Gragas top y abajo Jin Rumble, que es un poquito mejor, pero ni de coña van a hacer eso. Y nada, tú dices, es que esto es free, contra Víctor escalado gratis, triple AP, no me voy a pillar nunca en Nocturne porque salto cada 0,8 segundos y al Jin lo deleteo. Kassadin, mando a Álvaro al top y ya está, es algo que solo puede hacer Movistar Koi. Y están riendo todos porque es una cuqueada histórica esta. Luego nada, counterpiqueas en top porque tienes Varus contra Rumble, que es counterpick por el rango, porque nunca está al rango de Mechadito. Es escalado gratis para el Kassadin, que además se va a llevar alguna kill aquí, si no me equivoco, se lleva el Yike, ¿no? Es que es una barbaridad, tío. Primera kill para el Kassadin es una locura y se lleva la doble, de hecho. Es que doble kill para Kassadin tan pronto es una puta barbaridad, Es una puta barbaridad, es que es una puta barbaridad.
Y aún llega aquí Tristana para acabar la pelea. Es que es una locura, tío. Es una locura que en una jugada ya tienes kills en los dos carries que tienen que escalar, ¿sabes? Y aquí ya está la partida perdida. Porque el Casadín ya va bien. Y si el Casadín ya va bien, y aún ni siquiera has terminado la... Aún ni siquiera has llegado a nivel 16. Es eso. Igualmente el Víctor puede holdarle mucho la línea porque sigue siendo mejor personaje que él en esos minutos, pero no puede abusar ya de él, que es lo que importa. Aquí, Diveo Catedralicio. A Álvaro acaba muriendo, pero porque invierten todo contra él. Que te compensa igualmente el Diveo. Y aquí nada, no sé qué pretendían tampoco. O sea, obviamente lo matas, pero... Es una kill vacía y punto. Además, o no lo mata, sí se lo mata, aquí hace Flash ahora. Es una kill vacía en la que has invertido demasiado para nada. Para pillar pío de medio, porque sin que tiras torre. No me gusta mucho esa idea de Carmine Corp. Es como, tengo que hacer algo, voy a hacer algo. No es momento de hacer algo en ese momento, y se nota muchísimo. Pero bueno, poquito más por aquí. Esta partida es simplemente aguantar por parte de Koi y aguantan. Y siguen aguantando. Y siguen peleando. Y te llevas buenas fights. Es que te estás, llegando, estás a minuto 17 llevándote fights buenas. Justo aquí es malo que pillen al Joya, pero ya te vas llevando antes la fight buena que ves skipeado. O sea, lo escuché. Gracias, Fizisax, por ese follow. No sé, te tiro. Suena, tu nombre suena a ser de gang, así que te tiro. Te tiro símbolos de gang. Pues mira, se escuchan por aquí los cascos y me gusta, porque si no, los tendría que tener puestos y me dolía la cabeza. Ese TP de Víctor, que es criminal, criminal TP de Vladi, es una puta locura, es una barbaridad. Aún así consigue llevarse la Tristana, ¿eh? Pero es que es un TP tan malo que sale mal la pelea. Sale mal la pelea para Koi, pero el TP de Vladi es criminal. Esta competición Mickey Mouse no le importa a nadie, solo le importa el circuito Tormenta y el EMEA Masters. El circuito Tormenta ya hemos hablado de antes y el EMEA Masters, lo siento, bro, no me puedes engañar. A nadie le importa el circuito de Tormenta. A nadie le importa el circuito de Tormenta. A nadie le importa el circuito. O sea, perdón, el EMEA Masters. El circuito de Tormenta sí que le importa a alguien, pero no me puedes engañar. A nadie le importa el EMEA Masters. A nadie le importa el EMEA Masters. A nadie le importa el EMEA Masters. Ni siquiera a los que lo juegan. Y sí, esta es la Copa Mickey Mouse. La importante leg es la de verano que ganará Fnatic en la caja mágica. Nos veremos allí en Madrid los días que sean, no me acuerdo. Ya tengo todo pillado. Voy a estar 100%. Y tengo tres game plans. Tres game plans. Fnatic no se clasifica, muy poco probable, por lo cual será ir a socializar y emborracharme todas las noches de fiesta. Fnatic se clasifica, pero pierde, por lo cual, lo mismo que si no se clasifica, ir a socializar y salir de fiesta. O Fnatic gana, lo cual significa no socializar porque veré las partidas y solo salir de fiesta el domingo cuando Fnatic gane y acabe con todos los suministros de Ginebra de Madrid. Va a ganar el Rogos Operajo de Fnatic, ya veréis. Como gane Navi con Larsen y Adam, es posible. O sea, tú imagínate que las leg finals son Navi, G2, BDS y Vitality. Vendo mi entrada, vendo mi entrada, vendo mi entrada. Igualmente, no creo que eso ocurra, ¿eh? Que Navi, o sea, tienes a Larsen y a Adam, no vas a llegar. Que Larsen se ha bajado del sueldo para quedarse en Navi. Bro, Larsen, vete. Has robado un montón ya. ¿Por qué quieres ir jugando? Si Navi se casta en leg finals, yo no voy. Bueno, si está Fnatic sí, porque es free win, pero si no, no. Y mi game plan para las leg finals es ese. Fiesta, socializar y en la final, el equipo que pierda contra Fnatic, yo me preocuparé mucho por mis rivales y también por mis compañeros. Entonces, pues, habrá que consolar a las coisitas y celebrar con las fanáticas. Qué barbaridad de mensaje. Es broma también con los fanáticos y con los coisitos, ¿eh? Yo no etiqueto, yo solo veo espíritus. Qué barbaridad, tío. ¿Por qué digo estas cosas, tío? Nadie me obliga a decir estas gilipolleces. Pero se me ocurre el chiste y no puedo cerrarme la puta boca. Fui a road trip de Potra. Ah, ¿tú fuiste? Bueno, ya road trip fui el domingo solo. Yo las finals son caras. El dinero está para gastarlo. El dinero está para gastarlo, tío. Porque lo tengo. Si no lo tuviese, no estaría para gastarlo, obviamente. Entonces, como lo puedo permitir, pues voy. Es carísimo, ¿eh? Me gasto 3 días en Madrid 400 euros o algo así. Con entradas, vuelo y alojamiento. Ya me falta la comida. Que bueno, comeré un sándwich de polla o algo así. Estaba en el sector de Fnatic, al ladito de Jordi. Me dieron entrada y soy de Heretics. Hostia. Pero ibas con Jordi en plan con él, porque yo con Jordi hablé.
Pero no, cuando yo hablé con Jordi estaba con Xtitan solo. Pero sí, Jordi estaba literalmente detrás mía. Yo estaba delante de Jordi al lado de Esther. Así que a lo mejor hasta me viste. Pero bueno, en aquel momento no me conocía a nadie casi. No me conocía a nadie casi, pero un chaval me pide una foto. Qué ilusión me hizo que un chaval me pidiese una foto, Me hizo muchísima gracia que un chaval me pidiese una foto, Viene a hablar conmigo, buah, tío, no sé qué, te conozco de TikTok. ¿Nos hacemos una foto? Sí, claro, tío, mi bro, obviamente. Me puse más nervioso yo que él, creo, Ahora para las League Summer Finals, yo creo que me va a conocer más gente por haber estado por Maníacos, en el partido de Mellado, por TikTok que va muy bien y por YouTube. No creo que me pidan muchas fotos, pero bueno, yo calculo que a lo mejor me piden tres. Y ya para mí eso es mucho y me va a poner muy nervioso. No sé cómo reaccionaré, pero como si fueran mis amigos. ¿Qué tal, bro? ¿Todo bien? ¿Qué pasa? ¿Un besito o qué? Tío, esa kill de Mirwin es muy buena con el último básico, Ah, tú eres con los tertulianos, vale. Pues no me fijé tampoco. O sea, yo es que no conocía a nadie aún ahí. Conocía a Esther, pero de otras cosas, no de fanáticos. Es fanática. Es que esta partida está ganada, tío. En el momento que te llevas una doble kill con el puto cabeza naranja, cabeza morada, el Casadín ya está ganada la partida, tío. Es una locura, tío. Lo que hace Koye en esta partida. Pero obviamente va a haber quinto mapa, porque está scripteada la LEC y todo es por culpa de. Y todo está hecho para que el dinero llegue donde tiene que llegar. Y el quinto mapa, obviamente. Es que no me gusta nada el draft de Koye. No me gusta nada. Fistpick de Leona, que es un poco whatever, pero bueno, ya sabemos cómo funciona Targamas. Respondes con Gambesaz Real, no me gusta. Tampoco te quedan muchos de carismas, ¿no? Están Senna, Jin. Que claro, sería Ceri a lo mejor. Aquí quizás me gustaría más Ceri. Además me gusta Ceri contra. A mí personalmente me gusta Ceri contra Lilia. Pero claro, ya aún no has visto a la Lilia. Pero deberías saberlo, porque con lo que queda abierto. Y además, si luego tú tienes pensado jugar el Ivern, va mucho mejor Ceri con Ivern que es real, pero whatever. Como tienes pensado jugar en medio el Smolder, quizás te quedas sin AP. No sé. Si no es Ceri, es Ziggs. Para tener AP para el Smolder. Pero bueno, da igual. Lilia Corki, terminas con Poppy, que me gusta porque puedes cortar al Corki, puedes cortar a la Leona, está muy bien la Poppy, me gusta muchísimo. Además, el support que vas a tenerlo en jungla, así que Poppy puede ser medio tanque en vez de support. Banean mid laners por un lado y por otro banean a de carry top para que no puedan jugar más de carries. Y aquí viene Sivir Sion. Bueno, me hacen ellos Ivern, que está muy bien. Te quedas sin daño de momento. Sivir Sion. Estaba cantadísimo el Sion aquí. Y tú acabas con Smolder. No tienes daño. No tienes daño. Se puede arreglar un pelín con el Ziggs, pero para mí es Ceri siempre aquí. Obviamente está muy rápido picado el Real lo piqueas solo inte Leona y es muy buen pick contra Leona. El problema, no hay daño. Para mí quiero una Ceri de manual. En plan, es Real medio Ceri. Me la pela, tío. Inventen, Román, inventen. Si puedes perder una partida. Y ahora vamos a la partida como tal. Me duele la cabeza, Aún estoy aquí arrepintiéndome de haber salido de fiesta. Que sería algo que hay que hablar. Me compensa salir de fiesta. También es verdad que salgo cada mucho. Pero me compensa salir de fiesta para estar afónico, que me duele la garganta, que me duele la cabeza, dormir mal, al estar cansado, entrar en un bucle depresivo en el cual me siento como una mierda. Sí. Si lo hago cada mucho me compensa. Porque es un día que lo paso muy bien y luego un par de días que estoy meh. Pero me compensa si es cada mucho. Si fuera cada semana no me compensaría ni de coña. Y pues nada, aquí lo mismo que te pasó antes. Si antes le pasó a Koi, que es consiguieron que el casi se pase por delante, pero aquí consigues que se ponga por delante el equipo Camry Corp. No es una locura, pero es una Sivir, tío, es una Sivir que es bastante opresiva en línea y más opresiva va a ser ahora. Noders, ¿qué significa Noders? No es como asistir, como. Ya, lo busco, es que no tengo Twitch TV. Alguien que hace nods. Y nods es asentir, ¿puede ser? Sí, justo, asentir. Pues asentir. Que dijiste que sí a lo que dijiste en la fiesta. Literal, Asentir. Muy bien, Noders, tío. Es que yo no tengo cultura de Twitch TV porque, o sea, de Better TV porque no lo tengo instalado. Si es que son, a lo mejor no es que es un emote de Better TV, ¿sabes? Pero si es lo que de fiestas, es eso, literalmente. Si sales cada semana, primero, qué coñazo, ¿no? Pero si sales cada poco, pues te tanqueas lo mal que te hace por lo bien que te sienta, ¿no? Que se dice en gallego. En gallego se dice, o ven que me. No, o ven que me sabe por lo mal que me fallo, o algo así se dice, ¿no? ¿O no? O mal que me fallo por lo bien que me presta, se dice en gallego. Que es el bien que me hace, o sea, el mal que me hace por lo bien que me sienta, literalmente.
Y por aquí nada. Partida total para Carmine Corp. Es que estas partidas, si excepto, a ver, tenían emoción porque se podían voltear. Pero si las ibas viendo, sabías quién iba a ganar siempre, tío. Porque se pone por delante siempre la persona clave en el equipo que toca cuando gana cuando gana otro. Aquí, aunque parece que el carry es la Lilia o el Corki, a quien quieres tener por delante, porque es quien más va a pasarlo mal, es a la Sivir. Es la que no va a tener daño si no consigue ponerse por delante. Y luego si haces este 5-0, tío, es que este 5-0 es histórico. Aquí se acaba la partida. ¿Y por qué se acaba la partida? Porque cuando se llevaron 2 kills, la Sivir consiguió oro para poder pegar en esta fight, ¿sabes? Entonces, claro, eventualmente, si consigues hacer esas cosas, pues ganas la partida. Y no hay mucho más. Esta partida es muy clínica de Carmine Corp, ¿eh? Cuesta creer que luego perdieran el mapa 5, pero bueno, es que lo jugó muy bien Koi el mapa 5. Mucha ventaja de oro y el ejecutar llegó ahora. Ya tenía yo bien ejecutar, pero da igual porque nunca ejecutas al Sion. Nunca ejecutas al Sion. Es demasiado daño que te falta. Vamos a darle ya para adelante. Aquí terminan ya con la fight y se acabó. Y el quinto mapa, por ejemplo, no lo pude ver porque me está viendo ya a mi cumpleaños. Así que vamos a ver el draft. Vale, pues eso. Jaice que es permaban, Vi que es permaban, Taliyah es permaban y el resto pues son bans de quinto mapa. Me gusta mucho el first pick de Maokai, es un personaje que cuanto más pasa en la serie más importante es. Obviamente te van a responder con un Silas porque es muy bueno, pero vale. Tú te coges la... Ellos cogen Miss Fortune Sejuani. No me mola mucho Miss Fortune con Sejuani. Entiendo el combo, no me mola demasiado, pero bueno, está bien. No sé, a mí aquí me había demorado rollo... Puedes jugar Miss Fortune Sejuani, pero luego metes la Camille, tío. Y ya acabas la partida con Camille. Pero claro, si metes la Camille te puedes meter el Galio. Pero claro, es que juegas Camille Galio. Galio medio y Camille, tío. ¿Sabes? Y ya está tomado por culo, tío. Juegas Camille Galio. Juegas mi Fortune Sejuani y Camille Galio. Y has ganado. Pero bueno, da igual. Entonces nada, haces eso, mi Fortune Sejuani y respondes con Jinx Blitzcrank, que está muy bien, me gusta, porque lo que quieres es sacar un poco de ventaja con la Jinx, buscar picks, además con el Maokai, está muy guay, muy cómodo esto. Y luego ya te vas al Silas, que está muy bien porque tienes la ulti de Maokai. Y la ulti de Blitzcrank tampoco está nada mal por el daño que tiene. La Jinx está un poco más igual, pero solo la última Maokai es tan buena que poder machearla es la polla para poder pelear los objetivos. Vans estándar de Aurora Set, Vans estándar de Melbardo, porque también Targamas no tiene mucho más Champion Pool. Casante, Galio, Renekton, y dices tú, uff, 4 meles. Qué bien entra la Casiopeya. Casiopeya, first time, que hace mucho que no jugaba además el señor Yoyopium, pero que lo hace genial y pues le viene muy bien para aprender, porque además le hace coaching el Mirwin explicándole todo. Entonces Casiopeya first time, que queda muy bien porque existe Mirwin para explicarle, ¿no? Es muy buen pick aquí la Casiopeya contra 4 meles, lo ha dicho ya todo el mundo y es así de fácil. Para mí Casiopeya es low-key playable, es un personaje que se puede jugar mucho, yo lo he dicho, yo he abogado que se juegue Casiopeya en muchos otros matchups, lo he dicho muchas veces, sobre todo para Carmine Corp, que han tenido algunos drafts de no piquear Casiopeya porque no sé si pueden jugarla o lo que sea, pero ha habido varios drafts de Carmine Corp que tenían muy buen pick de Casiopeya y no lo han jugado y me parece una locura no haberlo jugado, pero bueno, es lo que hay. Y aquí nada, Dive Kata dice a Mirwin que llega a Supa para arreglarlo. Y es una puta locura esto, tío. Es una puta locura porque es que le das 2 kills a Supa y matas a obviamente matas a Mirwin, pero es que Mirwin se lleva la asistencia. Doble, se la pela. Es que está muy bien esto. Y aquí nada, es que ya está. Ya con la Jinx, con 2 kills, es lo de siempre. Obviamente tiene que empezar ganando Carmine Corp un mínimo, porque tienen un equipo mucho más fuerte en early mid game, pero es imposible que mid to late pierda Koi si la Jinx sigue con esta trayectoria. Y siguió, porque llevó la doble kill y luego fue escalando. Aquí, Bloody, que bueno, si acertase algo, a lo mejor ganaban la pelea, pero bueno, es que la Jinx estaba muy fuerte. Esta pelea de Supa es una barbaridad. Da igual que se muera, tío. Da igual que sean 2x2. Esas kills para Supa son una puta locura y lo juega genial. Hola Isaol, ¿qué tal, mi rey? Y aquí nada, es que ya estás en un punto que te da exactamente igual la partida. Es que ya tienes a Jinx con 5 kills. Con 5 kills. Es que es imposible perder. No es imposible, pero me entendéis, ¿no? Porque además tienes
Maokai, Casante y Casiopeya para meterte por delante de la Jinx. Es que, ¿en qué momento? Y luego, claro, el Blitzcrank para que te ponga alguien a melee para pillar el reset. ¿Ves? Ahí pilla el reset porque Blitzcrank pilla, le pegas, se flashea, pero luego lo siguen y da igual que se muera el Joya, porque en el momento en el que le has habilitado el reset a la Jinx, has ganado la pelea. Y aquí, bueno, aún es un momento muy pronto para que puedas ganar la pelea, obviamente, tienen que cortarla. Si fuera más adelante habrían ganado 100%, pero ahí, bueno, supieron controlarse y no seguir. Esto es muy bueno de Koi, antes no lo hacían. Esa pelea la podías haber tomado porque estabas en ventaja, pero era muy risky. Se nota que tengo la garganta mal, que estoy bebiendo mucho y tengo ganas de hacer pise, pero bueno, creo que puedo holdear hasta acabar el directo. No hay mucho más por aquí, ¿no? Aquí que quieren hacer una cazada cana. Mirwin se viene muy, muy arriba con la W. Entiendo lo que quiere hacer de predecirlo, pero no lo consigue. Esto es precioso. Esto está muy bien hecho, tío. Tiene muy bien engage para que lleguen a esa Jinx. Ya, es que es eso. Es que no pueden llegar fácil a la Jinx. Entonces la Jinx por delante siempre pega y punto. Nada, es que aquí ya está, tío. Es que el cleanse es un poco basura, ¿no? Que es para slow solo el cleanse, porque es lo único que le ha entrado ahí. El cleanse de Caliste. Pero bueno, Caliste no ha estado este fin de semana, ¿eh? Ha jugado muy normal. Que a ver, jugó muy bien Koi, por eso ganaron, ¿no? Pero Caliste ha estado muy normal en esta serie. Qué barbaridad, tío. Qué barbaridad. Qué barbaridad. Es que la Jinx ya pega una locura y aún es minuto 19, tío. Es que no tiene sentido, tío. Se pone tan por delante es que no puedes ganar la partida ya, ¿eh? Es que tienes que hacer un milagro de matar a la Jinx 4 veces seguidas y no llegas a ella nunca. Hostia, el gancho de Alvarito ahí, tío. Pero bueno. La pelea esta creo que es buena, ¿no? Aunque empieza así medio rara. En el momento que Vladi flashea y no entra nadie la Ultimate Fortune. Es que está. Ya está. Es que ya está. Estás a punto de pillar un reset. Y aquí pillan reset, ¿no? Porque es muy fácil meter el gancho de Alvarito con la ulti del otro. Ahí está el reset. Ahí está el reset. Otro bot que banear. Listo. Y aún así esta pelea se le complica mucho porque no consiguen meter bien las ultis, no consiguen pillar más rápido el reset, pero bueno, en el momento que Jinx pilla el reset, tienen que abandonar la pelea los de Carmine Corp, porque ya está, porque ya te la limpia si sigues peleando. Entonces ahí hicieron bien en irse cuando murió el primero. Aún así Carmine Corp consigue ventanas de conseguir un poco de oro, ¿eh? No lo hacen nada mal este quinto mapa, pero es que es eso. La Jinx para adelante y para adelante y para adelante y se la pela, tío. Y es un gancho bueno de Alvarito y es una pelea ganada, porque empiezas con uno menos y no solo es que empieces con uno menos, es que empiezas con reset de Jinx. ¡Pam! Tío, como estoy con las gafas, se me está quitando el maquillaje de las ojeras. God, eso de maquillar las ojeras, ¿eh? Hola, ¿qué pasa, Santiago? Santi. ¿Qué tal, mi amor? Eh, Estoy desintegrado hasta el MSI. Un besote. Vale, pues entonces me despido de ti y me voy. Mañana el directo no es de LOL, así que si te quieres pasar, yo te aviso. Es de Japón. Viva España. De Japón, viva España. El combo de palabras más god de la historia. Un besote, Santi. Y aquí nada. Aquí es que ya está, es que ya está, tío. Es que ya está, ya estás en el punto. Ya tienes el engage y llegas. O sea, es que engagueas sobre Galio, que es el único que tiene que no ser el engagueado. Pues ya está. Es que, fijaos. Galio es el que tiene que tirar la ulti para proteger a la gente. Está Galio ruteado. Ya está. Y nada, Nashor más Jinx, simplemente Heaven, ¿no? La tarde perfecta, ¿no? Castañetas y no sé qué. Joder, Jake, pero acierta la R, cabrón. Y nada, aquí es barrer, barrer y barrer. Ha sido lo que llevo diciendo toda la review de los 5 mapas. Cuando el personaje más importante o el personaje más definitorio, entre comillas, de la compo se pone por delante, ninguno de los dos equipos ha soltado la ventaja. En Koi ha pasado 3 veces y en Carmine 2. Si hubiese sido al revés, habría ganado Carmine. Ha sido una serie muy close por eso. Yo lo dije. Va a ser un 3-2 super close para Koi. Y ha sido un 3-2 super close para Koi. Luego la final no. Yo la final pensaba que iba a ser un 3-0 para G2 super fácil, pero no lo fue. Por lo que sea. Y ya este va para Caban, se termina y ya está. Y nos vamos rápidamente a ver el de G2 contra Koi porque lo que quiero es cerrar streaming, que aún me duele la garganta. Mañana quiero hacer el streaming de Japón y me hago pis. Entonces,
Que me hago mucho pis, gente. Y si me voy 5 segundos a mear, ¿me esperáis? Me acuerdo y lo corto. Y si no, no pasa nada. Venga, burros y mercenarios. Vamos a ver este draft. Me voy a poner aquí encima de Hansama. Ojalá ponerme encima de Hansama, ¿no? Vans. Jones, Navi, Pantheon, Maokai, Varus. Me gusta. Me gusta porque son buenos Vans, ¿no? En plan, no quieres nunca que juegue Varus, Hansama ni Pantheon. Entonces son muy buenos Vans para que no fispiquen. El Maokai no me parece para tanto, pero bueno. Si ellos leen que el Maokai es tan importante, pues lo baneas y ya está, ¿no? Voy a poner esto para que lo podamos ver un poquito tal a 1,5. Voy a mutar el audio. Y vale, Yone Senaví me gusta. Yone quizás no me parece que sea tan buena rotación, pero entiendo por qué lo baneas para Yoyopion, aunque bueno. Y no me preocuparía que se pique Yone. Fispita Talilla, Gouret, respondes con Ari Shinzao ya que no puedes jugar Ari B. Me gusta. Me gusta también la contestación de G2, ya saben a quieren jugar. Juegas con Wukong Neko a enganchar y mover y tal y cual, ¿no? El problema, la talilla no es tan buena contra Shinzao o Wen porque son fake dashes. La E de Shinzao te pone a melee, da igual que se la cortes. Y la E de Wen solo la corta si no está en su W. Por lo cual es buena contra Ari y contra Rakan, pero no es una locura, no es tan buena como puede parecer a priori. Vansa Supports, Vansa Top Lane, Nar, whatever. Así es nuestro querido Kana. Pero bueno, eso. Haces Shaya, él te hace Nar, Kalista. Está bien, es un muy buen combo que se juega últimamente de Neko Kalista. Y acabas con Rakan. Es que está muy bien y muy predecible. Perdón, Kana no, Broken Blade es el que piquea el Nar. Es muy estándar este NAR, no me gusta, pero entiendo que está bien y que entra en la compo. Pero es muy estándar, tío. Es muy cómodo, quizás jugarlo y ya, ¿no? El tema sería que es muy cómodo jugarlo. Y aquí nada, es que si el yo ya te cuela este gank level 1, level 2, bueno, level 3 para él, pero level 2 de la botlane, ya está, tío. Es que ya está. Y aquí también cazan a Caps y también lo matan. Kill para Álvaro, que abre por medio. Y no está mal, porque si no sería otro básico más del yo y ahí podría haberse liado. Obviamente hay que tratar presión, está llevado 2 kills, tendrás que dejarle algo a Skewmont, pero bueno, es un dragón de mierda, tampoco es un drama. Aquí lo hace muy bien Broken Blade. Obviamente no se puede ir, pero lo juega muy bien, ¿eh? Si quizás el flash fuese para otro lado, se salvaba 100%, ¿eh? Me gusta cómo lo jugó, pero era una cosa de perder siempre. Y aquí yo, Pyung. Alguna tiene que hacer siempre, no puede jugar siempre perfecto, ¿no? Y pues esto es un partido complicado para Koi, que lo hace mucho mejor de lo que yo tenía pensado, ¿eh? Porque la Kalista debería sacar mucha ventaja. Está muy bien la Shaya en el momento que Kalista no te saca tanta ventaja, solo te saca los de oro. Ari Taliyah es un skill matchup, por mucho que se piense que Taliyah es counter, para mí Ari Taliyah es skill matchup. De hecho, se ve mucho que la Ari puede sacar un huevo de ventaja en Silent de la Taliyah. Aunque la Taliyah es mucho mejor rotando, obviamente. La quiere jugar para jugar el 4 contra 5, luego rotando el 5 contra 5 y demás, ¿no? Entonces, pues. Me gusta mucho la Taliyah, pero creo que en el matchup Ari tiene más potencial de carrilear que Taliyah. Y es una serie que tampoco os creáis que tiene grandes cosas, tío. ¿Has estado por 1,5? Pues noto como que va muy despacio igualmente, ¿no? Plan, el problema es, no consigue, o sea, Koi no quiere jugar el early porque tienes mejor mid to late que ellos. Si no juegas el early, me refiero, porque el early te lo van a ganar siempre con la Kalista. Entonces, Koi, como no quiere jugar el early, cuando llegan las peleas están bien. Aquí, por ejemplo, tarea skill por. Bueno, tarea skill por. Aquí lo que pasa es que los de G2 ven que no pueden llegar a defender el dragón, entonces te peamos top y matamos a Mirwin por lo menos para dejar por atrás a Gwen y para por lo menos tener un poco de ventaja. Invierte muchos recursos en simplemente una kill. Una kill que luego no consigues no volear la desventaja que le has puesto en Mirwin porque Mirwin consigue reponerse fácil. Esta fight es una barbaridad. Esta fight es una puta locura. Y aún así la juega. O sea, es una locura de cómo engaguea a Koi. Y aún así lo juega también G2. Y se quedan todos tan tocados que no la gana Koi. Pero es una locura como la engaguea a Koi al principio, ¿eh? Igualmente consiguen cortar en Nashor, que es lo que querían. Y luego cuando llegan limpian. Y pues aquí ya estás en un punto muy dulce. Porque la diferencia de oro es muy poca. Pero es que tienes que ser el equipo rival el que vaya por delante. Tiene que ser. Tiene que ser la Calista la que vaya por delante. Y no va.
Y si la Calista no va por delante, la Xayah es infinitamente mejor. Entonces, pues eso. En este punto de la partida, Koi solo tiene que jugar las fights bien para ganar. Porque la Xayah va a jugar mucho mejor y mucho más cómoda que la Calista, que tiene menos rango y no va a tener suficientemente daño para limpiar. Y aquí lo veis. Un 1 por 1, pero el que puede pelear mejor ahora mismo es Koi. Sobre todo, Dios, qué inteada de caps aquí, tío. Qué inteada de caps aquí. Se turnean y ya está. Obviamente está bien hecho por caps porque te has forzado a empezarte el dragón, pero no te puedes hacer el dragón. Entonces vas a matar al medio para así poder hacerte el dragón. Y nada, es muy bien hecho ese de caps. Te has forzado para hacerte el dragón porque ellos tienen jungla, tú no. Entonces si matas en medio lo puedes hacer, si no lo matas en medio quizás no puedes hacerlo porque te pueden venir. Porque el Ari, aunque se muera si mete el charm, lo consigue. Ya está fight sin nada. Típica fight de Koi que dices tú, la van a liar del overstand, pero te está viniendo el TP de Yoyopium, tienes ya el Alma Gestek y consigues que salga bien. Es una fight que debía salir mal, pero debe ser mal, pero para algo la han jugado con el TP para que salga bien, ¿no? O sea, han invertido para que salga bien y le salió bien. Esta pelea es una locura. Se cura un montón la Gwen y tira una ulti perfecta que mete un montón. Luego se verá que se van un toque todos, tío, pero es una locura. Porque la Gwen aguanta lo suficiente para que tú por otro lado puedas matar al Nar. Y aquí te compensa matar al Nar porque en una teamfight te compensa más que no haya Nar y que no haya Gwen a que estén Gwen y Nar. Porque Nar aporta más en una teamfight que Gwen. En sidelane no. Entonces, con esta teamfight te compensa porque tienes hashtag, vas a pushear, has quedado mejor de vida y quieres seguir peleando. Entonces, esta es muy buena fight y muy buena teamfight para el equipo de Koi, que consigue todo lo que quiere. También te digo, el equipo de G2 con doble clon, ahora que me fijo. Me están jugando 7 contra 5. Aquí nada, me parece un poco. O sea, se splitea la fight. Yoyopium, que lo outplayé a Caps, sin duda, pero por otro lado, que la está ganando. La está ganando Koi sin problema. No nos pone la repe. Bueno, básicamente Caps outplayé a Yoyopium tirándose un Zonias y metiéndole una Q potenciada con un QE. Y aquí Mirwin que gana. O sea, Mirwin se hace el 2 para 1. Llega, obviamente. No ha sonado. A Poca 54. Muchas gracias por el follow, mi bro. No me ha sonado los cascos, tenía apagados. Muchísimas gracias por el follow. Bienvenido al stream. Welcome, welcome. Vaya, tengo los cascos encendidos por si os vuelve a suscribir a alguien más. Igualmente, la alerta sí que saltó. Lo que pasa es que yo no la escuché porque tenía los cascos apagados. Se me apagaron solos. Me llegan mañana los in-ear y ya está, tío. Estaré muy cómodo. Aún así me duele la cabeza con la. Yo creo que me duele de aquí, de las cervicales, no de tener las gafas puestas, pero igualmente. Mucho más cómodos los in-ear que esto. De aquí ya nada. Final de partida, no vamos ni a verla. ¿Aquí terminan o es cuando casi defienden? No, aquí terminan. Y nos vamos al tercer mapa, que es el que. No, al segundo, perdón. Que también lo gana Koi. Y vamos a ver por qué lo gana Koi. Me voy a poner aquí. Soy Alvarito. Joe, sí, Nautilus, Ganchito, Tontito, etc, etc. Vale. Vans, nada raro. No lo vamos ni a comentar porque no hay nada raro. First pick de Senna, Nautilus Trundle. O sea, Senna, respondes con Pantheon Varus, respondes con Nautilus Trundle, respondes con Rel. G2 está inteando el game. Vale, G2 está wintradeando aquí. La Senna está bien, el Nautilus está bien, el Trundle sin haber visto ni un puto tanque está mal. Obviamente quieres hacer que se piquen tanques no los tengan, pero con Trundle quieres que haya mínimo un tanque para baitearlo, para que sea un campeón inútil. Aquí lo que hace Koi es no picas ningún tanque. El tanque en jungla ya no puedes porque eres el Pantheon, sería tanque top o tanque support. La Rel es tanque, pero no tanto, no te compensa, no le robas tantas resistencias, no es una locura. Además, la Rel cuando mete el combo ya es útil, aunque se muera luego. Rel entra para morir, entonces no te importa. Ambessa no es tanque y Galio no es el tanque que tú quieres, por lo cual, piqueando tan rápido el Trundle, inteas. Igualmente, la idea del Trundle aquí es con la Camille meterle un pilar para que pueda hacer en early games es al top rival mucho más cómodo según que 2 para 1 que metas stuns más cómodos y puedas jugar la línea un poco mejor y poner por delante la Camille. Me parece una basura, no se juega para Trundle, Trundle se juega para ganar las fights contra tanques. Da igual. Vans, Víctor, Renekton, por otro lado van a los top laners Warwick, Jax. El Warwick no sale en toda la serie porque si no es un problema. Y nada, pilla Rice, no, perdón, pillan Ambessa, responden con Rice Camille y acabas con Galio, que es un counterpick de la hostia, porque counterías todo lo que quiere jugar la composición de G2, que es matar a alguien rápido con el Trundle de la Camille, y luego que Senna esté peleando, aunque haga mucho daño, obviamente, con el rango, y el Rice, pues que juegue. Es una puta barbaridad lo que countería el Galio a todo el espacio que quiere crear el equipo de G2. De hecho, lo vamos a ver ahora. Bueno, vamos para adelante y aquí empieza, ¿no? Tampoco tiene mucho más. O sea, no me pones el highlight de la First Blood. Bueno, el highlight de la First Blood es que le hacen
una chiseada histórica a Mirwin y lo matan. Entre 5. Entre 4 porque Caps no va, pero vaya. Van 3 por arriba y 1 por abajo. Aquí yo, Pium. Peca de confiar en su equipo. Peca de confiar. ¡Ah! Perdón. Peca de confiar en el Joya, tío. Qué locura. ¿Cómo crees que eso va a pasar así, tío? Qué barbaridad. Qué barbaridad lo de Yopium, tío. Está totalmente ido. Tendría que poner el arroz en mi nueva arrocera porque tarda 1 hora. Pero bueno, lo pongo luego y me voy a dar un paseo. Esto es criminal. Qué bonita pelea de la botlane de Koi. Aparte de, qué bien leído que esto es Varus letalidad. O sea, Varus velocidad de ataque. Te van a caer en la cabeza siempre y nunca quieres jugar a pokeo. Quieres jugar siempre velocidad de ataque. Está muy bien leído ahí. Masón con arrocera, muy bien. Que conste que es una arrocera que me regalaron. Yo no la compré, yo no me he gastado ni un duro en la arrocera. Me la regalaron y la voy a estrenar hoy. Por eso voy a hacer un arroz. ¿Arroz con qué? No sé con qué voy a hacerme el arroz. Quizás pase por el súper y me compre algo o... No tengo mucha cosa en casa. Bueno, con un huevito encima le puedo echar un poco de bacon para que sepa algo. Yo qué sé, ya veré. Tampoco es drama. Yo la mía la compré y al fin la uso todas las semanas. Es que es eso. Yo creo que si haces arroz más de una vez a la semana o una vez a la semana te compensa tener una arrocera. Porque si sale tan perfecto como dicen, tiene que ser la polla. Entonces quiero probarlo. Sí, el arroz es un alimento muy bueno. Puedes comer arroz 3 veces a la semana, no pasa nada. Entonces, si la arrocera va bien, pues la usaré mucho. Además, me gusta mucho el curry. Cuidado cenarme todos los días curry con arroz. Si lo haces bien, ahí con pollito, le metes ahí su zanahoria y tal, cuidado, Yo estuve. Hace un par de semanas que estuve de exámenes, me hice 1,5 litros de curry para cenar todos los días curry. En plan, me hacía arroz, me hacía espaguetis, me hacía lo que sea. Le echaba. Le echaba eso, un par de cucharadas de curry con sus verduritas y cenaba. Y no tenía que preocuparme por la cena porque era súper fácil de hacer. Santísimo wok de cerdo. Con mucha verdura. También, pero wok yo no tengo. O sea, wok se puede hacer en una sartén, no es lo mismo. Ay, tengo muy baja la batería de la pulsera. Voy a ponerla a cargar. Sí, también se puede hacer, pero no me parece a mí tampoco. Es que el wok es un coñazo. Es más fácil el curry. El curry es meter todo en una olla, dejarlo y ya. Y no tienes que rayarte más, tío. El curry es como tener a un niño criado ya de 25 años con trabajo. Y el wok es como cuando nace, que tienes que andar pendiente de él. Niño de 25 años, literalmente yo tengo 26 desde hace un día. Pero el disrespect que no falte. Vale, ya he puesto. Puta! Se me desenchufó la pulsera que la tengo que cargar un segundo. Vale, ya está cargando. ¿Qué me decís? El wok es saltear todas las verduras y ya, y luego echas el arroz y el huevo. Sí, supongo, pero es que a mí las verduras me gustan muy tiernas. Y en el wok normalmente salen como medio crujientes y no es mi flow. Mi flow es eso. Flow curry. La zanahoria que se deshaga. El pimiento que se deshaga. La cebolla que se deshaga. A mí me gusta mucho que se deshaga, tío. Así como me gusta el arroz al dente, en plan, que tenga mordida, y las verduras me gustan. Es que no me gusta mucho la textura de la verdura. Me encantan las verduras, me encanta el sabor, pero la textura me mata, tío. Es como con la fruta. Me encanta la piña, me encanta, yo qué sé, la sandía, el sabor, pero la textura me mata. Y muchas veces no la como porque me da pereza la textura, tío. Es en serio, es una locura. Aquí esta fight muy buena de G2, parece que se podían ganar, pero luego llega el equipo de Koi a sacar recursos. Supa, simplemente. Es que es una puta barbaridad de fight de Supa, tío. Es que Supa le han dado el MVP al Joya y es que el Joya ha sido Loki, el mejor de la serie, carrileando por todos lados. Pero Supa, o sea, así como el Joya ha sido el MVP porque ha sido el jugador literalmente más importante, el jugador a mejor nivel ha sido o sea, el Joya ha sido el jugador más importante, pero el jugador a mejor nivel, que no es lo mismo, ha sido Supa. ¿Se entiende lo que quiero decir, no? ¿No? Yo creo que sí. Me encanta fumar. Ey. Pásame la chusta que la guama tal. Ey. Ey. Vale. Esta partida también se pone muy, muy, muy... Joder, otro bot, tío. ¿Qué pasa? Soy famoso, me vienen un montón de bots. Baneado. Vosotros no lo veis en el chat porque ya está directamente restringido, pero yo os doy la vista de mod, me aparece y lo baneo. Nada que añadir, la verdad. En el momento que Supa se lleva ese triple kill arriba, es casi imposible la remontada del equipo de G2. G2 no jugó a nada. Tío, Labrov y Skewmont, pecho fríos. Yo soy G2 y pago 4 millones de euros por Razork. Nos jodemos en Fnatic, pero tenemos 4 millones de euros para hacerse un super roster el split que viene.
Y mira que no quiero que os vaya razón de Fnatic. Pero si me das 4 millones de euros, tío. ¿Qué hace G2 queriendo refichar a Mikix? ¿Qué hace Mikix pidiendo 15 millones de euros para Fnatic? Y aquí muy bien, matar a Broken Blade y que no se vaya. Y esta partida ya está over, tío. Esta partida ya está over, tío. Esta partida ya está over. De hecho, acaba aquí, ¿no? Acaba aquí, sí. Bueno, aquí la lían un poco. En esta fight se confían con el dragón de montaña. Que se pueden terminar. Ansama ya tiene mucho rango y mucho daño. Y aquí la lían y mete miedo. Que parece que puedan perder. Porque realmente aquí, si lo consigue hacer un poco mejor el equipo de G2, consigue mucho tiempo y pueden luego incluso voltearse porque ya va muy fuerte la escena. 138 almas. Pero simplemente fue un espejismo. Se hace en el Nashor y tal y cual. Pero es que tienen la base a punto de caer, tío. De hecho, le cae la base solo por no defenderla. Y ya luego llega el equipo de Koi y termina. Pero hubo un momento en el cual parecía que G2 podía ganar. Porque mira Hansama, mira Hansama. Lo que pasa es que Mirwin, claro, Mirwin se le pone a melee, le gana mucho tiempo. Y en el tiempo que gana, aunque no lo mate, se ha revuelto tanto la teamfight que ahora ya puedes pelear tranquilamente siendo Koi, ¿sabes? Ya está la pelea de una forma que no tiene sentido. Y si puedes hacer flash de Pantheon encima de Hansama, pues ganas. Entonces aquí esta pelea la gana Mirwin ganando mucho tiempo y luego la gana Joya pegándole a Hansama, que es el mayor problema del equipo. Y este draft, este draft, este draft, este draft, este draft. Vale. Es Silas el last pick. Sí, es Silas. Ahí no quiere hacer eso, quiere hacer esto, perdón. Ok, let's talk about this draft because me parece muy, 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 muy malo de Koi. Y por eso pierden. Nada que comentar en los bans, no hay nada destacable. First pick de B, me parece lógico, no puedes dejar que yo ya lo juegue y no quieres banearlo. Contestas con Poppy, de los junglas abiertos que quedan y contra B es de los mejores, me parece genial. Y Nidalee, blind pick. No me gusta nada y creo que no está bien picada aquí. Whatever. Y además, si juegas Nidalee, si juegas Nidalee, yo creo que quieres jugar Varus, quieres jugar Real, quieres jugar otra cosa, no quieres jugar la serie, pero bueno, da igual. Responden con Kai'Sa Alistar muy estándar y tú respondes con Braum. Me parece decente porque es bueno contra cuando entras la vida y metes la R, tal y cual, pero no pilea tanto, no me parece tan bueno. Me refiero, no me parece. Uy, perdón, es que tengo gases. No me parece tan bueno dependiendo del carry. Y el carry es Ceri. Y con Ceri es horrible el Braum. Whatever, seguimos con el análisis. Los bans son muy estándar también de la segunda rotación. Piqueas Ceri, me parece malísima. Además es una Ceri previo Sion. Me parece horriblemente mala la Ceri. No tienes una línea muy buena contra Kai'Sa. No tienes una buena fight contra Davi. Y el Alistar, vale, sí, puede estar pegándolo un rato y con los rayos que rebote para atrás, pero no me parece que la Ceri aquí sea jugable. Plan, yo aquí me piqué un Ezreal, aunque te puedes quedar sin daño, pero entonces el problema también es el puto top laner es Nidalee. El puto top laner es Nidalee, cuando podías haber jugado otra cosa. ¿Qué cosa? Ah, ya lo verás tú. Pero el puta. Es que la Nidalee no entra. Además, Nidalee, si la juegas a esteroides, ¿qué esteroides vas a meter a la Ceri? Es que no me cuadra el draft por ningún lado. Ceri es muy mala con Braum. Braum no pilea nada a la Ceri tampoco. No tienen combo, no tienen nada. Y te responden con Sion Annie. Lo cual es muy bueno para Ceri esta respuesta de Sion Annie. De Annie, perdón. Porque puedes pegar un poquito. Puedes jugar las fights pegándole al Sion y que reboten, puedes pegarle al Tibers y que rebote. Entonces tu ulti no es totalmente inútil porque puedes rebotar mucho daño pegándole a la frontline. La frontline que te la puedes bajar eventualmente, trabajarás, tardarás mucho, pero eventualmente lograrás un minuto de partida en cual trabajas de una forma consistente y como es una composición de diveo con Vi y con Kai'Sa, puedes estar pegando a la frontline y cuando te diven saltas la pared y le pegas a la backlane, ¿sabes? Puedes jugarlo muy bien con Ceri. Entonces, ellos te arreglan mucho el pick de Ceri, pero el pick de Ceri en sí es una puta basura cuando lo piqueas. Y acabas con un Silas que me parece whatever. Tienes la ulti de Vi que no está mal, tienes la ulti de Alistar que está muy bien. Y ya, la de Kai'Sa no mola, la de Annie solo es daño y la de Sion es muy situacional. Entonces no me parece tampoco que sea el mejor pick de Silas que hayamos visto en la vida. Pero, de hecho, sale mal. 3 de 3 equipos españoles en octavos de MMA Masters ganó Heretics ahora mismo. ¡Vamos! Eh, Me gustaría sacar mi camiseta de Heretics que tengo recién nueva, pero es que la tengo en la. La tengo en la lavadora, pero eso. Ya celebraré la victoria de Heretics del MMA Masters con mi camiseta nueva, totalmente oficial, que me han regalado en mi cumple. De hecho, vamos a ver esta partida, que solo quedan dos. Uf.
Venga, va, que al final me tanqueo las 2 horas de directo, aún muriéndome de la garganta. Ese parón para ir a hacer pis fue una barbaridad, ¿eh? ¿Cuál te han regalado? Creo que es la de este año. La que tiene aquí el logo en el medio. O sea, es la oficial, es la. Es la normal, yo qué sé. Con la que juegan los jugadores, creo que es, ¿no? A ver. Es que no quiero ir a ver cuánto vale, porque ya que es un regalo no quiero ver cuánto vale. Pero sí, la normal, la que tiene el escudo en el medio ya. La blanca. Es la blanca. Y tampoco mucho. Perdón. Aquí. Delec, supongo que será la Delec. Es que no estoy seguro. Y ahora no puedo enseñártela. Sí, esa es la blanca, Leco Superliga. Espero que sea la Delec. Pero vaya, es la que tiene escudo aquí en el medio y poco más. Está chula. Y pues aquí nada, es que es lo que tienes que hacer. Es la primera vez que G2 pierde una final habiendo ganado un mapa. Y aquí nada, pues acelerar la partida todo lo que puedas. Ceri no es un personaje aún, puedes buscar picks encima de lo que sea. El Braum es muy malo, tiene muy poca supervivencia. Y es lo que consigue el equipo de G2. Sacar ventaja de lo que han hecho, que es que el equipo rival haya inteado el draft. Si intea el draft el equipo rival, es fácil. Aquí Yoyopium está más muerto que muertín. Le sacan el flash solo al final, porque si no, moría. Que yo creo que lo podían nivelar igual, pero bueno. Se te puede dar la vuelta si coge una última ala y lo que sea, te puede joder. Entonces nada. Aquí, histórica escapada de Caps. Histórica escapada de Caps. Y pues que no hay mucho más, tío. Es que es draft gap, tío. Nunca te bajas al Sion, nunca puedes hacer nada porque la Poppy no es suficiente para cortar todo el engage. Y la Nidalee no es tan buena para sacar ventaja. O sea, simplemente. Whatever. Has integrado el draft, lo aceptas, pierdes la partida. Aquí, de hecho, empiezas la fight ganando, pero luego la pierdes. Y es que no hay. Yo lo vi. Cuando estaba viendo esta partida dije yo. No veo ninguna chance de que Koi pueda ganar ya desde el draft. Está muy mal, no tienes un game plan claro. A veces te quedan drafts malos, estamos en Fearless. Y pues es lo que hay. Y no es como que sea una partida en la que Koi tiene oportunidades siquiera, tío. La mayor oportunidad que tienes aquí que consigues llevarte. Consigues una kill supa y Skewman parece que muere, pero ni siquiera muere, ¿sabes? O sea. Muy complicada la partida para Koi es eso. Tan complicada es que no gana. Debemos dar para adelante, porque literalmente no ganamos porque no podemos, porque no tenemos cómo ganar. Es que eso es eso, no tenemos cómo ganar. Y no pasa nada, ¿eh? Puedes no tener cómo ganar una partida, que para algo es un fearless. Pero es una putada porque guardas o sea, gastas piezas que eventualmente te podrían gustar más. Vas a darle para adelante ya al quinto draft. Es que esta partida es eso. Nunca puedes hacer nada, tío. Nunca puedes hacer nada y no hacen nada. Siguiente y último draft, chavales. Draft ganador de Koi para terminar la serie. Pick de Leona está muy bien para quitarse a Brock porque le quedan pocos. Dice Álvaro, de hecho, en la entrevista, por si no me equivoco, que no es tan buena la Leona aquí, que no estaba tan confiado con ella, pero bueno, es un muy buen first pick. Obligas a que tengan que jugar Jinx 3, lo cual no está mal. 3 es muy bueno contra Leona. Jinx es un buen personaje en general en este punto del Fearless. Y lo más importante de todo, obligas a la Brock a jugar 3, el cual no es un personaje. Sirve para salvar a Jinx, sirve para hacer 4 cosas, pero la puta es que 3 no es bueno ahora mismo. No porque, o sea, está tan nerfeado que por kit no sirve, ¿sabes? Y es una pena porque 3 mola un montón. Respondes con el Real Nafiri. No me entusiasma mucho el Real, pero bueno, también pensando en un quinto mapa, si no ganabas, es quitárselo a Hansama, así que me mola. O sea, no me entusiasma, pero me mola. Nafiri, muy buena. Yo lo digo, Nafiri va muy bien contra tanques y sobre todo muy buena contra Skarner. Justo picaron Skarner después. Esto es info 100%. Banda Aurelion Sol, así como destacable por un lado, por el otro no era destacable de Vans. Empieza la rotación con Oriana. En el momento que pican Oriana, sabemos que ha perdido sí o sí G2, porque de hecho, podemos ver un segundo. LEG 2025. Spring. Stats. Champion Stats. Mirad. Champion Stats. Vale, voy a buscar aquí. Control F. Oriana. Vale. Se ha jugado. No, 4-10. Games, ¿y esto qué es? Vale, vale. Oriana se ha jugado. Se ha jugado 10 veces. Se ha jugado. 50% de win rate. En temporada regular. Playoffs. Se ha jugado
4 veces en playoffs, 0-4, 0% de win rate. Oriana es una basura. Aquí has intentado ya el draft. Genial. Te responden con K'Sante Kassadin, lo cual el K'Sante se lo juega genial y es muy buen bien pick para Mirwin. Y el Kassadin no me parece tan bueno, pero mira, es caras de gratis contra la Oriana, diveas a la Jinx, no te puede parar el Thresh, te la pela. Pero a mí no me gustaba mucho este Kassadin, porque ¿quién se baja al mundo luego? ¿Sabes? ¿Quién se baja al mundo Skarner? Tienes la Naafiri que baja resistencias, pero no tienes alguien que super meta daño luego, porque no es lo que hace Real. Entonces, me parecía un Kassadin muy soñador. Un Kassadin de buscar deletear rápido a Jinx y a ver si luego puedes, o a Loriana, y luego intentar jugar la pelea contra dos tanques que no puedes bajarte. Lo lograron jugar, pero a mí me parecía un Kassadin arriesgado cuanto menos, ¿eh? Y esta ya es la última partida. También, claro, Thresh está mal campeón, ¿qué haces esto? Diveas level 2 y te llevas gratis la kill porque el yo ya hace W y no existe. Qué bonita Naafiri, qué locura. Qué bonita. Aquí quieren jugar el 2 para 2. Bueno, en verdad no, simplemente es que pueden limpiar a tiempo porque tienen muchas herramientas para escapar. Eso y que Oriana no pega. Oriana no es un campeón, tío. Oriana es un addon. Me gusta mucho el Yoya con Naafiri, La juega espectacular. Aquí nada, nuestro amigo Joseph Yo se acaba muriendo. Pero bueno, también si no matas al casante antes de minuto 13, es que algo está haciendo mal, tío. El casante hay que matarlo. Se me ha desconectado el chat, pasa algo, estamos todos bien. Ya está. Entonces nada, hagan bien en matar al casante. Uy, la garganta, Menos mal que ya acabó el directo y no hablabas en todo el día. Y tampoco es que lo bueno de Casante es que puede jugar contra Oriana tranquila, contra el mundo tranquilo y se la pela, tío. Puede estar en cualquier línea, menos contra la botlane, obviamente. Aquí Álvaro un poquito de inteo, whatever. La kill para la Europa, así que tampoco pasa nada. Y sigue escalando. Vas un pelín mal, pero sigue escalando. Es que es eso, es Oriana. Oriana va 2-0, pero es que Oriana 2-0 es un personaje que va normal, no va ni bien. Para que Oriana vaya bien tiene que ir 5-0, porque es un personaje que no hace daño. Es un tremendo basurón de campeón. Vamos a ver un poquito más para adelante cuando sea interesante. A ver cómo te bajas también al doble corazón de acero. Venga, esta fight es interesante, por ejemplo. Aquí empiezas con un shutdown sobre Oriana, lo cual significa que el personaje que va bien en oro no va a hacer daño. Da igual, es Oriana, ni va a hacer daño igual, pero hace menos porque está muerta. La Brob que busca Yoyopion, pero que enganchar a Yoyopion es una tontería, porque Yoyopion se puede mover por donde le gana. Muy buena interna del 3. El 3 aquí está jugado muy clínico. La putada está jugando 3, como dice Cabra Maravilla. Por muy bien que el juego está jugando 3, es un personaje que le falta ahora mismo. Quizás un pelín de ratio de daño le vendría bien suficiente. Pero en este meta es que el Fresh no tiene value. Todo el mundo tiene saltos, todo el mundo tiene dashes, todo el mundo tiene move speed. Es difícil meter ganchos y aunque los metas se van a ir. Y no tanqueas lo suficiente como para meter el gancho y saltar a melee, ¿sabes? Mirwin que históricamente se carrea toda la serie. Aquí esta solo kill es muy importante para seguir poniéndote por delante y para poder seguir ganando la partida, porque aquí sigues por detrás en oro. Esa solo kill te permite que ahora Mirwin aquí venga más fedeado y que esta pelea sea mucho más decente. Yoyopium que consigue escapar, Mirwin que sigue tanqueando, que le hace el 1 por 1 a Caps, Yoyopium que muere, pero bueno, Mirwin sigue diciendo a Caps, soy tu papi, aunque eventualmente... Mira, se lleva la kill, es que es una polla, tío, Dios lo quiere. Se lleva la kill y aún le juega esta a la Bro. Es que es una barbaridad, tío. Mirwin este mapa es una puta barbaridad lo que hace, tío. Esa kill sobre Caps es tan importante. Luego se queda por aquí, está encerrado. Es que es tan bueno lo que hace Mirwin aquí, tío. Y mira, mira, y tanquea, y tanquea, y tanquea. Y todo porque va bien, porque hizo una solo kill y porque está jugando como un rey, tío. Es una locura lo de Mirwin este mapa, Y aquí ya nada. Muy buen pick de Naafiri para jugar estas fights también. Y para poder matar fácil a Skewmont. Aquí se te llega a ir, pero el pick es lo que importa, no es el resultado. Es como en el póker. Hay veces que lo mejor es all-in y pierdes igualmente por las cartas, pero lo que tienes que haber hecho lo hiciste bien. Esta fight que se splitea y que al fin y al cabo 3 solo puede salvar a una persona a la vez con la W, así que pues tampoco puede hacer mucho más. También que puede ser picado en vez de 3, tío. Yumi, no. Es que no hay mucho más aparte de 3, en verdad, para picar aquí, Quizás Serafín no es mala. Con esto... Sí, Serafín no estaría mal, pero la piquerías muy pronto, entonces te pueden aún voltear la compo.
Pero Serafín no estaba mal para mí en esto, ¿eh? El problema es cuando la piqueas y si la piqueas muy pronto sí que se puede ser contrariable. Porque haces lo piqueas nada más ver Leona, si no me equivoco. Entonces, claro, no puedes hacer Serafín aún. Aquí Mirwin dice, yo paso de movidas, tío, tronco yo que sé que pasa bala. Y se lleva la torre y ya está. Y aquí ya está el oro para Koi, porque ya se han llevado las peleas, ya se han llevado todo. Y aquí ya está Koi ganando. Aquí Koi ya ha ganado la LEC. Solo les falta terminar la partida. Solo les falta estar tranquilos. Y mira que a Koi es un equipo que le cuesta mucho estar tranquilo, pero han mejorado muchísimo en ellos, he notado, en esta final sobre todo. Y una Lulu es muy mala contra Leona. Hola, Gioger. Lulu. No sé cómo estaba en el draft, estaba baneada. Pero quizás sí que se puede jugar Lulu. Es mejor en teamfights, creo, que la Serafín por cómo quiere jugar el equipo de Koi, que tiene la ulti Serafín, es mucho value. Pero una Lulu puedes jugarla. No es tan mala contra Leona, sí que es mala hasta level 6. Cualquier amenaza de Leona es potencial kill sobre ti, entonces tienes que jugarlo muy, muy bien, pero no es tan mala. Porque la cosa es, Leona salta, bueno, esta vez va con protector, pero si fuera contra Lulu seguramente juegas con reverberación, salta, Lulu te mete el polimorph, pero en el momento que estás en polimorph sigues con la reverberación, por lo cual no te hace daño, al salir de polimorph te activas la W y le metes el stun igual. El patrón de tradeo de Lulu contra Leona es muy fácil si mete la E Leona. Entonces, pues no está mal jugar la Lulu, si consigues jugarla bien. Pero entonces el problema es que también se te queda carry muy vendido porque estás jugando una Jinx. Y Jinx Lulu no es tan bien contra Leona, contra Blitzcrank, contra Nautilus, contra cosas que le salten en la cabeza a la Jinx porque la Jinx necesita que la salven. El 3 con la E corta a la Leona, el 3 con la Q para la Leona y el 3 con la W hace que Jinx no esté a melee de la Leona, que es lo que quieres hacer. Entonces el 3 aquí es mucho mejor. La Serafín con el Root y con la W hace un poco lo mismo, la Lulu no tiene tanto peel. La Lulu si le mete Speed no te puede hacer que la Leona sea polimorfeada, entonces es mucho más complejo y tienes que decidir mucho más cómo jugar las fights, por eso Lulu no está mal, está ok, pero no es mejor que Serafín ni en fights ni en línea. Pero si la juegas mejor que el 3 de mierda que has jugado, pues sí, pícate Lulu, obviamente. Y aquí gana que Movistar Coita es una fight. Lo dicho, enhorabuena a los coisitos, me dais mucha envidia. Disfrutad, porque en verano os vamos a reventar. En verano os vamos a meter un 3-0 en la final, en la caja mágica, que no tiene ni sentido. Creo que con esto he finalizado todo lo que quería tocar en el podcast. Y por consecuente, voy a hacer una raid a alguien, ¿vale? Me despido, no os vayáis, recordad, las raids, cuanto más gente, más bonito queda para a quien raideemos. Y sobre todo, lo más importante, me voy a despedir del direct, de YouTube. Hasta la próxima, gente de YouTube. Un besito, ya sabéis. Me podéis seguir en Twitter, en Twitch, en Instagram, en YouTube. En Instagram también, en mi cuenta personal, que la he vuelto a abrir al público para que todo el mundo pueda stalkear. En TikTok y por la calle, pero solo por una foto, ¿no? Luego no me sigáis más tiempo, que es rarito. Así que nada, un saludo, un besito y chao, chao.